Suscríbete a La Panterita. Participando. Recordá que comprando nuestras marcas aliadas generás doble cupón y podés ser uno de los flamantes ganadores de los vouchers de 10, 5 y 1 millón de guaraníes para comprar lo que quieras de Alemania Cell. Hacé tus compras en uno de los 578 puntos de todo el país. Desde la web www.puntofarma.com.py o la app llamando al delivery 61 61 000. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y te regalamos 120 millones en premios. Hola, soy Ten. Te invito a venir a Nisei. Aquí somos especialistas en tecnología. Encontrá variedad de notebooks, celulares, cámaras y todo en gaming. Además, puedes comprar en hasta 18 cuotas sin intereses con tarjetas de bancos adheridos. Visítanos en Nisei Asunción sobre Avenida España, esquina Melvin Jones, y en Nisei Ciudad del Este sobre Avenida Adrián Jara. O accede a nisei.com para ver todas las promos que tenemos. Seguinos en @Nisei Paraguay y activa el modo TEN. En Comecipar estamos listos para celebrar contigo 51 años de fortaleza y crecimiento. No te pierdas esta increíble oportunidad de ser parte de la celebración y ganar premios increíbles. Por cada crédito desembolsado, participás en el sorteo de la All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido para 2 personas y muchos premios más. Bases y condiciones en www.comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Conexión total con Personal Flow. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Farma. Cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Carga Grid 95 de Petrobras. La nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. En Petrobras, amigo, recargamos tu sonrisa siempre. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Germán Cafa. Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, David? Bien, señor, buen día, saludos a todos. ¿Dónde va? Así la lleva y ponen todo de costado. ¿Eso porque es cierto? Y porque esa es una... Vos no tomas, ¿verdad? No, mate yo no también tiene yo también pongo de costado el mate, pero también de costado, con la diferencia que la mía es una guampa vieja. La boquilla más pequeña. Con cariño, con ternura, con amor, igual que ese ya llevo yo adentro. No digo que el enterriano no tenga buenos productos, pero él hace toda una ceremonia para impresionarnos nosotros. Entonces, ¿qué hace? Pon acá. ¿Pero cuál es el significado? El mismo, de costado. El significado es para solamente mojar la mitad de la yerba, utilizar solamente la mitad. Una vez que el mate ya perdió el sabor, sacá la bombilla y la pasás para el lado seco. Y así te rinde mejor la yerba. ¿Entendés? Y después se pone al sol. No sabía. Uy, yo antes. ¿Sabías vos? Sí, no, sí. Hablo bien en serio. En el campo, en mi valle. Hablo bien en serio, sin ofenderle a nadie, y vos me conocés. Todos son bolas, todo es mentira. Para nada, no, es cierto, peyorativo, cierto. Es una cosa, Gustavito, que no va a entender porque le sobra la guita. A Gustavito, cada de ese pendrive que se gana 100%, entonces... Todos son bolas, todo es mentira. Bueno, listo. ¿Qué pasó? Angelito, en el... Pues esto es real. Ideal, pero eso no. No, yo estoy hablando en serio. Sí. Yo también, porque bien, mis abuelos lo hacían. Bueno, y bien, no, eso vos recuperás parte de lo que si no tomaste mucho, pones en el sol. Exacto. Y lo que digo es con mucho respeto, no es bula ni que se le parezca. Y el uruguayo usa la técnica de esto, lo guarda en la heladera, se refrigera mejor, se mantiene mejor, y después cuando vos sacás la parte húmeda y usás la seca,
impecable. Así mismo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Bueno, y los dos son de Olimpia. No sé si quiere hablar Julio Jiménez, si puede hablar. Si Balota quiere responderle a Torres sin entrar en polémica, porque tiene derecho a considerar qué es lo que dijo, puede dar la respuesta. Y Zavala, y de hecho sabíamos ya lo de Espínola 3 años, porque el primer pago es ahora en diciembre y después son en cuotas. ¿A quiénes tiene que pagar? Espínola Godoy Cruz. Y en el caso de Zavala es al club italiano Venecia. Es el dueño del pase. Venecia que está en segunda ahora en el fútbol italiano. Así es. Y Roberto, pero no lo edito. ¿Me entendiste, Roberto? Amigos, para vivir lo mejor del fútbol paraguayo, conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate una Split Tokyo 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa, llámanos o escribinos al 021-238-6600 o ingresa a universo.com.py. Él estaba sentado ahí. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. ¿Cómo? ¿Y vos sabés cuando estaba dándole al chavo? Y sí, ¿sabes? No. ¿Vos, niño? No le interesa. Él estaba dándole al chavo. Era un Gustavito cualquiera. Pero, no, disculpame. Viernes de noche, perdón. Viernes tenés razón. Bueno, no. Arturo Rubín cualquiera. Y entonces él comienza, me salió el alma, él comienza a escribir. Y le digo a la gente mayor, me va a entender. Isabel. Pero él le pone el whisky, después le pone el hielo. Y él, eran las 1, a las 2 de la mañana, comienza a escribir Isabel. Y de repente tenía la grabación y él se queda dormido. Por eso él repite Isabel. Y repite, porque ella... ¿Verdad? ¿O estoy inventando? No, sí se entendió. No, ¿por qué inventaría? ¿Por qué? ¿Qué le dijo la señora a Armando Manzanero? Y Armando Manzanero le dijo, porque yo le dijo a la señora, vos te hablo. Vos te vas a ir a buscarla. ¿Sabes la historia? No. ¿Vos sabés quién es Armando Manzanero? Puede ser. Uno de los más grandes compositores. Él ejecutaba piano nomás. Bueno, listo. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta 50% de descuento en toda la categoría con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Si quieren que continúe, este ya terminó. Cuando se queda Isabel, fue un suceso. Se queda dormido. ¿Y qué le dice la señora? No es que no había celular. Le dice a la señora, anda a buscarle a su hijo. Y él le dice, ¿por qué yo me tengo que ir, Manzanero? Y a vos te hablo, le dice la señora en tu término. Si vos siempre, pero vos le buscás, a vos te estoy diciendo, le dice la señora Manzanero. Vos te vas a ir a buscar al nene. Sí, lo mismo iba a decir. ¿Qué parecido a la puta? Para esta fiesta, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes. Sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, tiene espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Bueno, y terminamos a ir a nuestro fútbol nomás. Y le dice, ¿quieren que cuenten o que no cuenten? Mandan a la mierda. Ponen nomás, ¿qué número tenemos? 0971-108010. Yo me callo y después vamos a ir a todo el tema. Los dos jugadores que siguen en Olimpia, el arquero y... Zavala. Sacó un comunicado del club y informa lo que usted ya informó bien temprano. Que hace uso de la opción. Muy bien. Hace 2 horas ya puse yo. Sí, y ahora la página Olimpia. Bueno, listo. No llama a nadie el WhatsApp. 0971-108010 el WhatsApp. Audio o texto. Sobre el tema en sí, hasta ahora no, pero por ejemplo piden que saludemos y es cierto que nos recordemos de la fundación del 2 de mayo. Hoy le saludamos esta mañana en nombre del doctor Artemio Villanueva. Le dije a Óscar, a todos los pedrocaninos del país, mucha felicidad. Aniversario 2 de mayo. Así es. Mucha felicidad.
que hace poco fue el aniversario de la ciudad, pero Juan Caballero, en menos de 15 días. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo, precio contado $54.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Hace 2 horas en Twitter, Olimpia hizo opción de la compra, hace 2 horas pusimos Zavala y Vespínola. El inicio de la pretemporada del plantel franjeado será en su villa el 26 de diciembre. Ahí ven acá, va a comenzar a trabajar Olimpia. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de éticos. Ahora sé un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel. Menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. No, yo el nombre no di, el doctor Villanueva no me dio. Entonces pido disculpas al doctor Villanueva. José Wilfido, pido disculpas, disculpame doctor, que viendo el acta de fundación me dijo, no me di cuenta y vos te diste cuenta, me dijo Pedro Juan. Él no se dio cuenta. Cuando recorrimos la instalación y Ricardo F. estaba ahí. Sí. Cerca estaba, no sé para qué medio entonces. Y vemos, yo le digo, fíjate lo que dice acá en la fundación. ¿Qué dice? ¿No te parece en la literatura? ¿En la qué figura? Y lee, el doctor Villanueva dice, no. Sociedad Deportiva, 2 de mayo. Y ahí me contó que un señor árabe, de nacionalidad árabe, fue uno de los fundadores. Y él mandó poner ahí, me contó el doctor Villanueva, Sociedad Deportiva, de Sociedad. Se funda el Club 2 de mayo como Sociedad Deportiva, 2 de mayo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, casas centrales, Ubeyala, Casi RI, 2 de mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Y le escribió Gerardo Cardona, no quiere hablar, pero están operando más todavía. Aparte de Zavala, aparte de Espínola, que ya se venía anunciando lo de Zavala, cerca de $500.000, en 4 cuotas, 5 es lo de Espínola. La primera cuota ya habrá pagado ahora. Y la opción de compra de los 2 jugadores, que está muy bien, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿verdad? Sí, los 2 rindieron alto. Creo que en el semestre regular de Olimpia son los que se salvaron. Se salvaron entre comillas, que participaron regularmente con niveles interesantes. Sí, porque lo de Zavala fue todo el año que rindió un nivel parejo. Y lo de Juan Espínola fue después, post lesión de Olveira, que rindió muy buen nivel, ya sea en Copa como en torneo local. Sí, porque en su momento al lesionarse Olveira como que había un manto de dudas sobre la participación de Espínola y apareció bien. Y enseguida tapó todas las dudas. Selección nacional de vuelta y posibilidad incluso de transferencia a futuro, porque es una inversión que hace el club para más adelante. ¿Te acuerdas? Le ganó, no es que le ganó, Trinidense no fue así, lo de Camacho. ¿Durmió? Y no le interesó. Y se va a Tacuarembio. Al parecer le gusta, es del paladar de Regis. Y de Vinicius. Y de cualquier que entiende, el que sabe, no digo saber, me expreso mal, el que conoce, saber no, saber sabe poco, el que conoce, porque saber y conocer no es lo mismo, gramaticalmente hablando, el que conoce sus condiciones o cualidades va a entenderlo. Y está en búsqueda de un arquero de experiencia en buen nivel. Porque parece que Sergio no sigue. ¿Y por qué no le llaman al Nacional, a Espínola? A Héctor, y es una buena opción. ¿Y Sergio vuelve a Guaraní? Sergio tiró un mensaje en sus redes que ahora se entiende, es con tono a despedida. Subía un mensaje ayer que decía, objetivo cumplido, gracias Tacuaré por estos 6 meses. Ahí está. Fui muy feliz. Ayer con eso ¿Y por qué no hablamos con él? Fui muy feliz y no hay nada más lindo que festejar con mi familia este desafío. ¿Y Regis Márquez puede hablar? Regis cerró su capítulo con este mensaje. Sí, pero para hablar con Sergio, con Regis Márquez. Y no de. Claro, se da lectura porque hablamos de ahora. Pero que ahora queremos cambiar por con. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Y ganó Chile 3-1 su 18 y se lastimó Lucas. Sí, esa es la mala noticia. Lucas Quintana salió lesionado en la rodilla. Se espera saber si fue un golpe, si es algo más grave o qué le pasó finalmente. Yo considero llamativo que haya jugado este partido y hasta diría yo, para mí también me llamó la atención. Innecesario porque él jugó
todo el segundo semestre, Sí. está para la pretemporada de primera, está para el preolímpico y termina jugando un torneo amistoso y justo le pasa esto, una Una noticia desgracia. se avecina. Sí. Una noticia que no le debe gustar nada a Bernay. Ojalá no sea nada grave, ojalá haya quedado en el golpe y que sea un susto simplemente. Perdón, discúlpame Ricardo, Aitor ya está hablando en los medios, Aitor García. Porque creo que ya está hablando, el que no va a hablar es Julio Jiménez, de reunión. Aitor García habla con los medios, no sé si ya está hablando el gerente del Olimpia. Sí, Aitor el director García. deportivo. Autorizado. Sí, señor. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ahora está hablando en Radio 1, está hablando Aitor García. Vamos a ver lo que dice él, así nos actualizamos también nosotros. La cesión de jugadores a otros clubes dependerá si se levanta o no la inhibición. Si no se levanta, habrá menos cambio en la plantilla. Por el hecho de la lesión que tuvo, que es él tenga ningún minuto, por el hecho de la lesión que tuvo, es que él tenga minutos en otro sitio, por Luis Fernando Cáceres. Sí, Lo el dejan ir, central. lo dejan ir. A préstamo. Dice Carlos Aitor García en Radio 1 en estos momentos, el hecho de que se haya bajado la cantidad de extranjeros en campo limita ese aspecto de contratación de nuevos futbolistas. Carlos Aitor García, gerente deportivo del Olimpia, dice a la emisora colega, la comisión directiva está haciendo un esfuerzo titánico para levantar las inhibiciones de FIFA, la intención es poder incorporar jugadores. Nosotros estamos haciendo el trabajo de scouting y análisis de los posibles fichajes. Ya se le comunicó a los clubes y a los futbolistas que el club hará uso de la opción de compra de Godoy, de Juan Espínola y a Venecia de Facundo Zavala, que ya lo habíamos adelantado nosotros, y que la pretemporada será en la Villa de Olimpia, y dice Gerardo que en Raquiura puede ser otra parte. Algunos días entrenaría en Raquiura, sí. Muy bien. Soña con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones, trae tu empresa Banco, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Dice Óscar Acosta, Jorge Fabián Venegas Yegro, 15 años, jugador de primera en Sol de América. Tenemos que ubicarle a Jorge Fabián Venegas. Jorge Fabián Venegas Yegro, 15 años en Sol de América. Jugador de primera, Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Papa Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés mollejas doradas, empanadas de morcilla, ensaladas César, hamburguesas de la casa, pizza serrano de Parma, picada parrillera Papa Oli o si preferís risotto de camarones. Papa Olivar y Trattoria te espera en Celsa Esperati Bomberos Voluntarios. En Instagram @PapaOliPY. Ya jugó en primera, en intermedio, dice Óscar Acosta, que puesto Óscar Acosta, informana bien, no era que vos no te tenía participación, que estaba en la parte del sponsor nomás. Cuando te pregunto quién es el técnico no sabe, ahora querés que le demos manica al chico. Volante, qué volante de marca, de salida, de llegada, qué Óscar Acosta, Jorge Fabián Venegas, Yegro, Sol de América. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 1149. Citrón detergente lava vajilla que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya y Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Bueno, estamos hablando de Cerro, de Bernay, que le puso en la página. Habló Bernay Gustavito, vos tenés en la página de Cerro. Sí. ¿Y cuándo lo que será que el Cerro se va a decir, bueno, en Cerro Porteño pueden atender el teléfono, así habla individualmente, cada uno le preguntamos, porque así es Guaraní también. A mí lo da, le dijo ya Gerardo después de las 13. Porque interesante para hablar, para charlar. Sí, solo que Guaraní no tenía esa restricción que tienen Cerro y Olimpia. ¿Y Libertad? Y Libertad. Ahora lo puso Guaraní, porque no era No, así. pero en realidad Guaraní dependía de los protagonistas. Pero porque a lo no, largo del no, año pero- hablamos mucho con Muñoz, Raúl Castro. Pero por eso. no, a uno te dice preguntarle al jefe de prensa. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Podemos Mutual. hablar con Iván Piri, que está hablando ayer en otros medios, a ver si sigue en libertad. Ya hablamos con Ernesto Caballero, ¿verdad? Sí, ellos, por ejemplo, quedaron liberados Con ahora porque están el, de vacaciones. el demonio Vareiro, que no nos quiere. Pero depende de ellos. El demonio Vareiro, nosotros no hablamos con él hace 5 años. No sé. Pero él es libre de elección.
Si no quiere hablar, no habla el En el demonio. caso de ellos no podían hablar. Ahora sí ya Ahora están sí, autorizados. Sí, y Ahora- le vale, ahora pues se conseguí liberó. por la entrevista, sí te habla. Ahora se liberó. Pero Y con con- ningún medio habla demonio. Sí No habla. solo con nosotros. Y yo no suelo ver que hable individualmente. Para mí que ellos ya se mal acostumbraron a no hablar. Ahora- Ayer habló Berlini, Sí, que hablaba Merlini. poco. Sí, Merlini, Ernesto Caballero, gente con la cual no podemos nosotros hablar durante el torneo. El que no quiere hablar luego es Martín Silva. Sí, él no. Porque yo hablé con Víctor González, jefe de Borbense, y me dijo, prefiero mantenerme así. Eso lo sabe que no me deje mentir Víctor González cuando le dije a su apodo, ¿cómo es? Peteco. A Peteco le dije si podíamos hablar con él. El instante, Bernay. Panal Seguros te trae seguros de vida, rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentile confianza. Mega Farmi llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Bernay. Con mucha alegría, es un club en el cual uno ha transitado muchos años, en donde ha cosechado muchos amigos, en donde ha sabido ser parte y sumarse a esta gran familia. Entonces, la alegría de poder estar hoy en un equipo tan importante del Paraguay, con un desarrollo y con una historia muy hermosa, fue solamente la sensación de muchísima alegría. El sentido de pertenencia nace a partir de circunstancias que uno fue viviendo dentro del club. En mi primer proceso, que logramos un campeonato, y también fuimos semifinalistas de Copa Sudamericana. Y después de eso un torneo de reserva que cuando terminó el partido, muchísima gente, muchísimos hinchas vinieron a despedirme y yo no entendía nada que me vengan a despedir después de haber jugado un partido en reserva. Y ahí me conquistó el corazón y a partir de ahí dije, bueno, esto es familia y esto es sentido de pertenencia. Y hoy en día transmitir esos valores a los mitaí de nuestro querido Cerro Porteño y al primer equipo, si bien los futbolistas que hoy están aquí en Cerro Porteño así lo sienten también. Como decimos siempre, el escudo se lo lleva del lado del corazón, pero hay que defenderlo con el alma. Lo más importante es potencializar los futbolistas que hoy están en el plantel principal, es seguir creciendo los futbolistas que se están desarrollando y haciendo sus primeros pasos en el primer equipo, e ir preparando a las futuras promesas del Club Cerro Porteño. Todos tenemos que saber de que es un proceso, que el proceso no se sabe cuándo los depositará en el primer equipo, pero sí el hincha va a recibir jugadores conceptualmente aptos y con un sentido de pertenencia importante hacia el club, y con la sangre de saber de que defender estos colores para nosotros es digno y es un honor. Mi mensaje es todos juntos, todos unidos, el hincha jugar desde las gradas, desde esta hermosa institución y estadio como La Olla, trabajar en forma conjunta, comisión directiva, hinchada, futbolista, comando técnico y todo lo que trabajamos en el Club Cerro Porteño, buscar lo mejor, saber de que vamos a encontrarnos en momentos difíciles, pero no insuperables, porque todos juntos y la fuerza de todos lo vamos a llevar adelante y vamos a hacer posibles los objetivos que nos planteemos como institución. Soy Víctor Bernay, técnico del Club Cerro Porteño, y estoy en el barrio. Esto decía el nuevo técnico de Cerro, en las redes de Cerro, Bernay. ¿Cómo te va, Iván? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Bueno, con Iván Piris. De más está decir las felicitaciones para vos, para el plantel, los títulos alcanzados. ¿Ya hablaste con la dirigencia de Libertad, Iván Piris? Gracias, Arturo, muchas gracias. No, todavía. Esta semana iban a verificar todos los contratos, analizar todo y se iban a poner en comunicación con nosotros. Estoy esperando, vamos a ver qué pasa con mi futuro en esta semana. ¿Querés seguir? Sí, la verdad que estamos muy bien en el club. Personalmente me siento muy bien también y así que si se da la oportunidad de continuar, con mucho gusto. En un momento dado estaba como para que no sigas y después sí, seguiste. Sí, se había dado hace 3 años atrás que justo había llegado el profe Dani y no iba a ser tenido en cuenta. Después me volvieron
a incorporar en el plantel y bueno, creo que a partir de ahí también fue todo muy positivo, consiguiendo 6 títulos con el club en 3 años. ¿Qué te deja el fútbol hasta ahora o qué te dejó hasta ahora, Iván? ¿Qué es lo que vos más rescatás con la experiencia que tenés? Bueno, la verdad que la felicidad de conseguir cosas, del trabajo en equipo, no es fácil sobresalir en cualquier disciplina que uno haga o ejerza por un trabajo y bueno, el pasar bien el día a día y conseguir cosas también importantes es algo muy lindo para nosotros mismos y para todo lo que fue mi carrera y también mi vida personal. No, por eso estamos hablando con Iván Piri, con los años que te dio el fútbol, en esto de esperar, de saber qué piensa la comisión directiva, o están esperando por un nuevo técnico. ¿Eso vos no sabés o continúa Galeano? No, la verdad que no sé nada, no me hicieron saber nada aún. Yo creo que tampoco los compañeros seguramente se están poniendo en contacto de a uno. Veremos qué pasa, ¿verdad? Pero hasta ahora creo que tampoco no sé si es que al profesor le va a dar la continuidad o no. Ya seguramente estarán conversando con ellos y después de eso se planifica quiénes siguen y quienes vienen también. ¿Y cómo sos vos con la paciencia? No, tranquilo, no estoy tranquilo yo. La verdad que soy paciente. A veces uno ya quiere saber en el momento, pero con estas cosas hay que ser paciente y ya vengo así. 2 años atrás también así, el año pasado también, así que estamos ahí esperando a la expectativa y veremos qué pasa. Por eso te preguntaba, a lo mejor la curiosidad te hace preguntar a quién le recibió o a quién no, si está Cartes al frente de tu operativo con Titore, preguntando quiénes fueron a visitarlo o no, eso no sabes. No tengo idea. Y bueno, esto es Iván Pili, tiene que saber si continúa, compañero, o no continúa. Sí. En Libertad. Sí, Iván, te quiero consultar, hipotéticamente, si te ofrecen la extensión del mismo contrato que tenés por 1 año, ¿estarías conforme o a esta altura vos aspirás a otra cosa, Iván? No, la verdad que, como te dije, ya vengo hace 2 años haciendo contratos cortos. Yo el primer contrato había hecho por 3 años, después fue contrato de 1 año y volvimos a renovar el año pasado, así que si el club, como dije, desea que yo continúe o el cuerpo técnico que se queda o el que viene, la verdad que a mí el tiempo no me importa mucho. Perfecto. Y a esta altura, imagino que tu prioridad absoluta es ya quedarte en Paraguay. No sé si con esta duda que hay te llamaron de algún otro equipo por lo menos para preguntarte o algo del exterior que te hayan consultado a la espera que se resuelva lo de Libertad. No, eso lo maneja Pedro Aldave. Estoy en comunicación yo con él y eso lo maneja Pedro Aldave. Como te digo, hablamos y pedí un tiempo para ver si podemos ver lo de Libertad y después de eso veremos qué se puede dar en caso de que no, ¿verdad? Pero mi prioridad es quedarme aquí en Paraguay. Tengo una niña que recién nació, 7 meses, o sea, la verdad que moverme ya de acá de Paraguay no creo. ¿Vos qué sabés de 2 años de contrato? Eso te llegaron a tus oídos. El tema de Ale Silva, que podrían ser compañeros de ustedes, está para ser compañero, termina el año y seguramente lo van a anunciar. Eso todavía se maneja en reserva, ¿no? Nadie sabe públicamente. No, yo nada más escuché también y también vi en las redes que habían comentado eso, ¿verdad? Pero allá no, estábamos la verdad que todos muy metidos en lo que iba a ser la Copa y después de la Copa ya no nos vimos, entonces no hubo comentarios ni siquiera sabíamos quién continúa o no y menos hablamos de incorporaciones, la verdad que no estuvimos comentando nada de eso, al menos en el grupo, Arturo. Bueno, lo mejor para vos, Iván, gracias por tu tiempo, seguiremos charlando, muy amable, Iván. Dale, gracias. Espera un ratito, saluda a tu mamá que una vez nos encontramos en el aeropuerto. Sí, siempre anda por ahí. Saluda a tu mamá que te fue a verse afuera. Chao, Iván, gracias, Iván. Gracias.
Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés, más información al 0982 23 23 23. Se hace los controles médicos ahora Lucas Quintana. La resonancia magnética. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraica, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Chile le ganó a Paraguay 3-1. Chile a Cerro 3-1. A Paraguay, digo, a Cerro. Y vos tenés el equipo para saber. River 3-0 a Cerro. Inter. Sí, Cerro perdió 3-1. De los de primera que vi... River le ganó a Inter 3-0. Lucas También. Quintana y Tobías Portillo, que la vez pasada había ingresado. Busco aquí el equipo porque se subió hoy a la red de Cerro Porteño y ya estamos con ese dato. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Cerro jugó con Dylan Bobadilla en el arco, Josué León, Lucas Quintana, Carlos Páez, Junior González, Enzo Cabrera, Gabriel Aguayo, Jorge Rolón, Tobías Portillo, Edgar Bobadilla y Carlos Favero, el equipo dirigido por Mingo Salcedo. Dos que ya jugaron en primera, Lucas Quintana y Tobías Portillo. Bueno, y queríamos hablar con los Olimpia, va a incorporar. Walter González no habla. ¿No quiere hablar? No y puede hace hablar. un tiempo ya no, realmente. No he tenido en cuenta. Antes hablábamos más con él. Incluso cuando estaba en el exterior yo me acuerdo que... ¿Y Luis Cáceres? Luis Cáceres... de Olimpia, ¿a dónde va? Y le quieren buscar club para ir a préstamo, porque él pasó casi un año entero sin jugar. Pasa que él tuvo una lesión primero de tibia, después se recuperó, se volvió a lesionar y casi terminó el año solo jugando en reserva. El zaguero central que en su momento había jugado en San Lorenzo, en Rubio Ñuy, le había ido muy bien. Justamente por eso Olimpia le compró el pase. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Acceda a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de IRA Paraguay. Aprovecha este viernes 15 de diciembre en todos los locales de Supermercados Real. Con tus tarjetas de crédito Visa BNF. Te devuelven el 25% en tu extracto en todos los productos. Bases y condiciones en bnf.com.py. Todo el esfuerzo que Olimpia está haciendo, cuando decía Cardona que los 2 millones era difícil, habrán aportado los socios para los dos. Sí, pero, para el caso de Espínola y Zavala. Pero son buenos los dos. Sí, son los dos más regulares del año. Esa es la realidad. Los dos con mejores rendimientos a lo largo de Olimpia. Después algunos pueden llegar a tener un pero, si sí o si no, por allí Fernando Cardoso puede ser, si no. Pero los que se destacaron, Zavala, Espínola, Nerón, que quieran, pero fueron los dos. Vale la pena invertir ese dinero en esos dos jugadores, por lo menos por lo que han demostrado en lo largo del año. Y son dos jugadores que si están en buen nivel, Olimpia puede recuperar esa inversión. Pueden ser vendibles. ¿Y quién nosotros decíamos que podría jugar en Olimpia a la izquierda? Por Torre que se iba. Espinosa. Espinosa porque Chiqui supuestamente lo quiere. Pero él también está esperando a ver si renueva o no en Libertad. Si es que en Libertad no ejerce esa posibilidad, entonces podría meterse de lleno. Pero tendría que esperar primero lo de Libertad. Ajá. Porque el propio jugador dijo eso, que la prioridad era Libertad. Y si no, ya le llamaron de otro club de aquí, él decía que es Olimpia, y del fútbol brasileño. Ocurre que cuando cumple Libertad, los clubes quieren que el jugador quiere que se cumpla. Ahí en la punta donde suele sentarse Francisco López. ¿Salió de su canal Francisco? Todavía no. Sí. Va a llegar a una menos 5, va a llegar porque va a seguir el tráfico. ¿Y dónde nos quedamos? No, y está difícil estacionar. Yo di 3 vueltas prácticamente para encontrar. Y a 3 cuadras más de una estación. El sindicato jamás será vencido. Como si fuera que le estoy acusando. Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Acá hay una alianza corporativa muy fuerte, Rodrigo. Como siempre, en todos lados. En todos lados. Francisco López viene de Tigo para acá. Y cada vez llega más tarde, y entonces yo le digo a los muchachos, vas a llegar a las 1, y sí, dicen ellos, el tráfico, no se puede. Y no venceremos desparramados que hacemos, dijo Napoleón. Así mismo. ¿Cómo andás, Rodrigo? Bien, descansando después de un año bastante movido, ¿verdad? Rodrigo, seguimos en Luqueño. ¿Hasta cuándo tenés contrato? Sí, yo tengo contrato por todo el 2024.
lo que dejó esto con la experiencia que tenés, probablemente las preguntas sean reiterativas, para cosas que te dio la vida futbolísticamente y que en campo se puede apreciar: buena administración de energía, saber cuándo apurar, regular un partido cuando es necesario, poder transmitir a los más jóvenes. ¿Qué te dejó esta temporada para vos en Luqueño, Rodrigo? Sí, fue un año muy lindo en lo personal, porque bueno, me tocó conocer un club al que toda la vida la había enfrentado, y desde adentro se veía diferente, ¿verdad? Porque es toda una ciudad que está detrás. Vivimos momentos tensos porque los resultados no se daban en algún momento, hasta que pudimos levantar, porque bueno, el club venía de un año difícil, ¿verdad? De media y todo. Entonces, Rodrigo, vos ahí se desahogar y de demostrar, ¿verdad?, que acompaña al equipo, y también de reprobar cuando las cosas no resultaban. Rodrigo, te quiero pedir un favor. Vos estás manejando, ¿no te puedes recostar un poco donde está a tu derecha? No, estoy en el campo nomás y hay mucho viento. Pensé que estaba que recostaste a la derecha, a la izquierda, pues se entendió. Voy a meterme en un lugar. Es mejor ahí que salga bien. Pensé que estaba con el parlante. ¿Cómo le llama ese chini por lo que se maneja, que se habla? Ese Mano para hablar. libre. Mano libre. Mano libre. Rodrigo, ¿me escuchás? Te escucho bien ahora. No, yo te preguntaba, Rodrigo, lo siguiente. Ocurre que cuando las cosas andan mal, todo recae en los más experimentados. Técnicos y los más experimentados. ¿Cómo? ¿Me entendés lo que te digo? Cuando el Luqueño estaba en crisis y después supera esa etapa tan difícil, Rodrigo. Pero así tiene que ser, realmente, porque a los chicos no hay que hacerle cargar con esa mochila tan pesada en los momentos tensos, ¿verdad? Nosotros en un momento, sobre todo en la clausura, el técnico va buscando soluciones, buscando variantes, porque no aparecían los resultados, hizo muchos cambios, y en algún momento la mayoría de los que somos más grandes, por así decirlo, nos tocó salir, y después obviamente tuvieron que recurrir a nosotros en esos momentos, porque era el momento, a la redundancia, de poner la cara por el equipo, por la situación, y coincidió también con la levantada del equipo en los resultados, y bueno, a partir de ahí nos estabilizamos bastante. Entonces, bueno, hay situaciones donde necesitamos de los más jóvenes, de la frescura, de todo lo del despliegue que ellos te dan, y en otros momentos, ¿verdad?, ese equilibrio para que la gente de más experiencia pueda hacer frente a una situación adversa es muy, muy importante, sobre todo en equipos como Luque, ¿verdad?, que tiene mucha gente detrás, que se siente mucho, ¿verdad?, los más chicos, sobre todo cuando las cosas no van bien, cuando los resultados no aparecen, porque nosotros tenemos muchos chicos que son de la ciudad, y en la ciudad y es un mundo aparte, ¿verdad?, ellos consumen mucho la prensa local, todo lo que implica, ¿verdad?, el día a día, y se siente mucho más en ellos la atención cuando las cosas no salen bien. Vos tuviste como compañero a Julio César Cáceres en Olimpia. Bueno, vos jugando y Cáceres de a poco, es decir, seguía en el plantel. Sí, yo compartí con Julio casi 3 años en Olimpia, como compañero. Pocas veces, pero también alguna que otra convocatoria cuando yo era más chico, y él ya estaba, digamos, con el lugar ganado en la selección, también ya hemos compartido en ese momento. Y bueno, ahora como entrenador, ¿verdad?, es una faceta distinta, pero siempre, ¿verdad?, con el respeto, que ahora es distinto, ¿verdad? Uno con el entrenador no puede tener ya el mismo trato que cuando era compañero, porque uno tiene que marcar cierta diferencia, no solamente con él, ¿verdad?, sino también por los demás compañeros, porque por ahí se malinterpretan las cosas, y eso en momentos difíciles, eso por ahí puede generar complicaciones internas que no corresponden. Entonces siempre hay que tratar de tener una cierta distancia, ¿verdad?, cuando ya pasa a otro rol. Y te pregunto, Rodrigo, lo anterior, después los compañeros, ¿vos tenés contrato y querés seguir en Luqueño? Sí, claro, yo no estoy pensando en otra cosa, estoy muy tranquilo, como te dije, yo disfruté muchísimo. ¿Sabes por qué? Yo me acoplé en Luqueño ya en febrero, prácticamente. Yo no sabía si iba a seguir jugando, no tenía muchas ganas, y Gustavo Florentín fue muy influyente en ese sentido, porque ya le tuve técnico y sabía su manera de entrenar, su manera de su propuesta, y ya me conocía. Entonces eso me ayudó mucho a decidirme, y después me encontré con un club que desde afuera tiene muy mala reputación, pero de adentro realmente no es así, ¿verdad? Tiene sus dificultades, tiene sus momentos duros, pero la verdad que
me sorprendí gratamente, ¿verdad? Este año por todo lo que viví, conocí gente maravillosa dentro del club que viven el día a día, que sufren cuando las cosas no van bien, y todo eso en torno te genera, ¿verdad?, cierto apego y te da muchas ganas de que las cosas vayan bien y seguir estando ahí. Rodrigo, y dentro de ese entorno que mencionabas, porque decías, muchas veces enfrentaste a Luqueño, pero te faltaba jugar ahí. Yo sé que conoces perfectamente la presión, capitán de Olimpia, capitán de Cerro, pero ¿qué diferencia notaste en ese entorno tan particular? Porque siempre uno escucha que los protagonistas manifiestan ese factor distinto de Luqueño con otras camisetas. ¿Cómo fue esa relación con el hincha, con la ciudad que es tan especial allí en Luque? Yo creo que eso una vez que realmente están yendo todos los días ahí te das cuenta, porque bueno, a mí me toca ir de otra ciudad, entonces uno cuando va entrando a la ciudad ya te das cuenta, ¿verdad?, de todo lo que genera para la gente de ahí, ¿verdad? Siempre gente con la camiseta del club, la muralla de las casas están todas pintadas con los colores del club, todo eso que genera, digamos, la identidad que ellos tratan de tener y que tienen. Y que bueno, obviamente que el fútbol es una manera de expresarse y bueno, también ellos necesitan, ¿verdad?, tener un equipo que esté siempre compitiendo, peleando, que le dé alegría, que ellos se puedan sentir identificados, y eso es lo que tratamos de construir este año, que pese a las dificultades y a las irregularidades pudimos tener, ¿verdad?, cerrar el año al menos con dos objetivos claros que se propusieron al principio de año, que se consiguieron y que obviamente que se pretende mejorar para el otro año. Ya creo que están trabajando ya para eso en el armado del plantel y todo lo que se viene para tratar de seguir creciendo, no quedarnos con esto, porque realmente es un club que merece para tener, aspirar por otras cosas. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Los trabajos cuándo comienzan? Creo que a fin de año o a principios del próximo año. A principios de enero. Chao, Rodrigo, saludos a la familia. Dale, un abrazo grande. Gracias, Rodrigo Rojas. Lorenzo Melgarejo, ¿cómo te va, Lorenzo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Bueno, ¿tu lesión recuperado estás de a poco? Sí, ya un 80-90% ya recuperado ya. Bueno, con Lorenzo Melgarejo. Próximo año, ¿ya te llamaron? ¿Ya preguntaste? ¿Seguís en libertad? ¿Cómo es tu caso? Y la verdad que tengo 6 meses de contrato todavía con Libertad. Todavía no me senté a hablar con ellos. Nada, todavía no tampoco me senté todavía a hablar con mi representante, que viene el 2024. ¿Pero estás cómodo en Libertad? Sí, todo bien, súper bien. Más todavía que ganamos todo este año, así que más todavía estamos más cómodos todavía. No, por eso mismo te estoy preguntando, para no tener 6 meses de contrato, seguís. Hay otros jugadores que terminan su vínculo con Libertad, o terminarían o no. Por eso te preguntaba, Lorenzo, ya lo aclaraste vos. 6 meses más con Libertad, ¿es así? Así mismo, me quedan 6 meses de contrato todavía. Y bueno, vamos a ver qué pasa estos días. Tengo que hablar con mi representante si hay alguna oferta de por ahí, si me viene, y si viene tendría que charlar con Libertad. Lorenzo, ¿quién te representa en este momento de tu carrera? Pedro Aldave. Aldave. Pero quiere decir que, por lo que decís, estás abierto. Por ejemplo, si aparece una buena chance de ir de vuelta al exterior, ¿estarías abierto a esa posibilidad? ¿No cerrás en este momento la chance de salir otra vez afuera? No, claro que no. Inclusive hace 6 meses atrás, un año atrás, que llegué a Libertad, siempre me ha venido oferta, pero me era imposible salir por un tema de Libertad que estaba bien, y bueno, y también faltaba mucho todavía de contrato con Libertad, pero ahora que faltando 6 meses tenemos que ver si extendemos el contrato o si me viene una oferta para charlar y ver qué hacer. Pero igualmente, Lorenzo, hoy tu prioridad es recuperarte bien, estar al 100, olvidar el tema de la lesión y bueno, si se da algo de afuera, bienvenido sea, si no, terminar de la mejor manera ahí en Libertad. Claro que sí, como te digo, me quedan 6 meses de contrato todavía en Libertad, tratar de recuperarme al 100 y tratar de hacer un 2024 en Libertad de la mejor manera, porque este año
me persiguió bastante las lesiones y bueno, ojalá que el próximo año sea sin lesiones y hacer un buen campeonato otra vez. Y bueno, Lorenzo, y a la vista siempre el tema de la selección, ¿no? Sí, así mismo también, algo pendiente también que tengo que me gustaría estar y bueno, ojalá que pueda aportar de donde me toque estar. Bueno, un saludo. Gracias, Lorenzo, gracias. Saluda a tu papá, Lorenzo, muy amable, gracias. Gracias, igualmente, un saludo. Adiós, Lorenzo Melgarejo. ¿Te acordás con Cardoso lo que pasó? ¿Cómo? Con el Pepe. Ah, que jugó en un lugar diferente al que le pidió el técnico. No sabe. Sí, Olimpia Independiente. Olimpia 12 de octubre, no me acuerdo qué partido. Itagua fue el partido. Y Olimpia 12, sí. Le ponen la punta. Y después hay unas declaraciones suyas que no entendió inoportunas para el Pepe Cardoso. El técnico, el Pepe Cardoso. ¿Qué se hizo el Pepe? Y está en México. Él está radicado en México. Sí, él estaba trabajando en Centroamérica. Guatemala. Sí, municipal. Exactamente, municipal. Pero hace unos meses ya dejó el cargo, ahora está libre. Está libre. Esperando oportunidad. ¿Y qué le puso una posición diferente? Sí, creo que él le quería hacer jugar más de punta y Lorenzo bajaba a jugar de extremo. Y no se tiraba por fuera. No le entendió no le interpretó. Y después hubo declaraciones que no le agradaron al Pepe Cardoso. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezani. Pruébalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezani, la combinación perfecta para tus asados. Llaman por traer a mi protegido Camacho. No soy su padrino, yo soy padrino de Chiquito Jiménez. ¿Ah? Vaya está Colepio, Camacho. Y así me comentaron de que lo quiere la gente de Tacuarí. Y yo creo que tiene mucho que ver lo de Regis y Cáceres, que fue su compañero. Marco. Sí, que fue compañero en Guaraní. Está para ahí Ruiz. Es un poco más adelantado, pero también por izquierda. Claro. Porque Ruiz está para ir para Brasil y allí vendría bien por el hueco de Ruiz. Aparte es ayer lo hablamos, es un jugador de jerarquía que le daría un toque importante a Tacuarí. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Pablo Rivero, ¿qué edad tiene? 18. Él debutó ahora como juvenil, volante central. En Mitaí. Sí, Mitaí. Antonio, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿qué tal? Y milagro, ¿cómo hablamos después de 6 años? No, lo que pasa es que no podía. Antonio, vale. ¿Sabes quién te puso? O sea que ustedes le llaman a otros, no a mí. No van a ser así. Aleluya. Antonio, ¿sabes quién te puso el demonio? Nelson René. ¿Quién? Nelson René. Sí. Y cuando transmitía con nosotros acá, el primero o segundo partido le impresionaste a Nelson René. Y con su estilo de ya se lleva el demonio. ¿Y vos todavía no era demonio? No, todavía no era. Nada, no era. Así mismo. No tenía ni apodo, cuando eso. Te digo quién te puso el Nelson René. General Díaz. Cuando por General Díaz decía Nelson, el demonio, y nosotros le decíamos, el demonio, nosotros le llegamos a decir, no te apuraste, va a ser, el día que hable con él, recordarle. Ah, dale. Te digo eso porque vas a hablar con él seguramente, y le decía, me dijiste que vos cuando yo no era nadie me puso el demonio. Sí, justamente la vez pasada estuvimos hablando y me dijo que él me puso. Ah, ya te dijo él, perfecto, está bien. Sí. Bueno, y vos contanos, ¿te quedás en libertad? La verdad que no sé todavía, no me senté a hablar todavía con el club y creo que si ellos quieren yo sigo sin problema. Siempre va a ser prioridad libertad, pero si no hay acuerdo y otra cosa ya vamos a ver qué pasa. ¿Y por qué hay esas dudas? Porque no hablamos todavía. ¿No te hace pensar algo? ¿De qué? Y sí, que vos podés decir, a lo mejor creen que yo ya cumplí, yo me quiero quedar. Vos no tenés oferta de otros clubes, demonio. Y siempre hay algo hay siempre, pero como yo te dije, prioridad siempre va a ser libertad, pero nosotros no nos sentamos todavía a hablar, no me llamaban todavía y tengo el contrato hasta el 31 de diciembre. A mí me dijeron un nombre de un equipo, un club, no un equipo, el club es el que te llama, que podría llamarte, pero vamos a reservar todavía esto, ¿sí?
Y seguramente va a haber equipo que me pueda llamar, ¿verdad? Pero había un equipo, pero no pasó nada tampoco. Pero sabés quién es, ¿verdad? Y no sé de quién está hablando. Y vos decís un equipo, ¿vos sabés quién es? Y no sé qué equipo a vos te dijeron. El mismo que a vos. Bueno. Bueno, y dejamos nomás ahí entonces. Para no entrar en lío, ¿verdad? No, yo no tengo problema también para hablar, pero vamos a dejar nomás. No vamos a decir nombre, pero el mismo que a vos te dijeron. Y seguramente que sí. A vos te dijeron, Antonio. Me dijeron a mí, me dijeron. ¿Cuándo termina tu contrato? A ver si podían ver con vos, ¿verdad? Sí, me dijeron. Pues vamos a callar, no voy yo, ¿sí? ¿Y vamos a dejar ahí? Vamos a dejar ahí. Con el demonio, sí. Vamos a dejar ahí nomás, Antonio. ¿Querés que diga o nos callamos los dos? Vos sos periodista, yo soy jugador. No, pero dejamos ahí nomás, Antonio, ¿sí va? Vale, sin problema. Dejamos nomás ahí. Dejamos nomás, Antonio Vareiro. ¿Cómo está? Un segundo, Antonio, un segundo. Estamos con Ernesto Rosato y Diego Nicol, con NPI, y ahora también a través de la televisión, Antonio. Bueno, Antonio, el fútbol te dio muchas cosas, todos los títulos con la Libertad, superaste una lesión muy seria, como se dice, y hoy bien, Antonio, ¿no? La verdad que pasé muchas cosas lindas y no tan lindas también, sí. Como fue mi lesión con la selección. Pasé malos ratos por mi lesión. Dije, la verdad que siempre dije que no íbamos a volver muy bien. En la primera operación no me salió bien, en la segunda súper bien, y la verdad que muy bien en la segunda operación. Hablé con mi doctor, el que me operó, y también él se puso muy feliz, porque vio también que me consagré en campeón, salimos campeón, ahora ganamos todo este año. Eso es lo mejor que me pasó también, y gané todo con libertad. Qué bien. Antonio, el nene que te ve, festeja tus goles y tu gestión, ¿cómo te llega vos? Debe ser muy emocionante lo de tu hijito, ¿no? No, la verdad que emocionante la verdad, porque parece que ya un hincha más liberteño, porque llora, todo el tiempo llora si no le pones la camiseta de Libertad. ¿Cómo se llama tu hijo? Mateo, un gran amor a la libertad, ¿verdad? impresionante, 24 horas tiene su camiseta, se despierta y ya pide la camiseta de Libertad. Mateo, ¿qué edad tiene? 4 años. Y bueno, tenés que prepararle, vos le decís, papá, seguí en libertad, te podrá decir, y tenés que explicarle que si no es así porque sos profesional. Pero hasta ahora, nada sobre tu futuro, Antonio, ¿verdad? Ahora mismo nada todavía, pero seguramente estaremos hablando con Libertad. Seguramente el presidente me va a llamar y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si llegamos a un acuerdo con ellos. Que problemas no creo que tengamos nosotros, porque ya siempre dije y siempre voy a decir que Libertad me dio todo, gané todo lo que tenía que ganar, solo que lo que me falta es una Copa Libertadores, una Sudamericana con Libertad. Después acá en el torneo local ya gané todo con ellos. Te envía un saludo muy especial Nelson René, el que te puso el demonio, está escuchando la radio, y te envía saludo, Antonio. Un saludo para mi amigo Nelson René. Él te puso y está escuchando la radio, el europeo. ¿Sabes Sí. que a él le llaman el europeo? A mí me dijeron así también, que le llaman, no sé por qué. Porque cuando estaba con nosotros en la mesa de letra por NPI y Monumental, mientras nosotros hablábamos de vos, del plano local, él le pedía un espacio para hablar del fútbol de Europa. Ah, ya entiendo. Ahora Dice sí. que hay que hablar europeo. Bueno, Antonio, un saludo en nombre de todos los muchachos. Gracias por este tiempo. Saludo a la familia, a tu nene. Seguiremos hablando, Antonio. Muchas gracias, Arturo, y cuando guste. Abrazo grande. Gracias, igual, demonio Moreno. Él sabe el club y yo sé el club. Sí. Yo también sé el club. Bueno, listo, Y vale. dejó en duda su continuidad, porque eso es lo que se interpreta. O sea, Los él- compañeros, vamos Está en duda, a está en saludarle, pues, Germán, a tu amigo. Arturo, siguiendo con el tema libertad. Permiso, ¿no va a saludar usted? ¿A quién? ¿Y no saludó? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Llegó Iván Franco, llegó a la madrugada de hoy y ya está para Libertad. Iván Franco llegó a la 1:30 de la mañana más o menos. Sí, no, ayer decíamos en el Twitter y estábamos informando que él ya no tenía
¿Su club cómo se llama? Houston Dynamo. Ya Terminó no, el contrato allá y jugó regresa a poco, Libertad. Diego, jugó poco. Sí, 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 sí. ¿Y ya está en el país entonces? Ya está en el país. Ah, llegó. está A la brillante. madrugada, a la madrugada. Vamos a tratar de hablarlo con Iván Franco. ¿Cómo te va, Néstor Rosato? ¿Cómo le va, Arturo? ¿Cómo anda todo el equipo? Sí. El colega Gustavo del Puerto está diciendo que Alfredo Aguilar va a Libertad. A Libertad. ¿Por qué no, verdad? Ahí no está Silva. No, el colega, digo, claro, yo le respeto me mucho a sorprende, Gustavo. pero... Y digo eso porque uno quiere informar. Ahora, pues, movimiento de pase. Claro. Y hablamos con Iván Piris. Ocurre lo siguiente: en Libertad todavía no hay movimiento. No, hay no movimiento, no se sabe pero nada. no se No sabe. se sabe quién va a ser el técnico, no se sabe quiénes van a seguir. Y los jugadores mismos no saben si van a continuar. Por ¿no? eso, Iván Piris. Esta semana iban a verificar todos los contratos, ver, analizar todo y se iban a poner en comunicación con nosotros. Estoy esperando, vamos a ver qué pasa con mi futuro en esta semana. ¿Quieres seguir? Sí, sí, y la verdad que estamos muy bien en el club. Personalmente me siento muy bien también y así que si se da la oportunidad de continuar, con mucho gusto. En un momento dado estaba como para que no sigas y después sí, seguiste. Sí, se había dado hace 3 años atrás que justo había llegado el profe Dani y no iba a ser tenido en cuenta. Después me volvieron a incorporar en el plantel y bueno, creo que a partir de ahí también fue todo muy positivo, consiguiendo 6 títulos con el club en 3 años. ¿Qué te deja el fútbol hasta ahora o qué te dejó hasta ahora, Iván? ¿Qué es lo que vos más rescatás con la experiencia que tenés? No, la verdad que la felicidad de conseguir cosas, del trabajo en equipo, no es fácil sobresalir en cualquier disciplina que uno haga o ejerza por un trabajo y bueno, el pasar bien el día a día y conseguir cosas también importantes es algo muy lindo para nosotros mismos y para todo lo que fue mi carrera y también mi vida personal. En esto de esperar, de saber qué piensa la comisión directiva, o están esperando por un nuevo técnico, ¿eso vos no sabés o continúa Galeano? No, la verdad que no sé nada, no me hicieron saber nada aún, yo creo que tampoco a los compañeros, seguramente se están poniendo en contacto de a uno, veremos qué pasa, ¿verdad? Pero hasta ahora creo que tampoco no sé si es que al profesor le va a dar la continuidad o no, ya seguramente estarán conversando con ellos y después de eso se planifica quiénes siguen y quiénes vienen también. ¿Y cómo sos vos con la paciencia? No, tranquilo, no estoy tranquilo yo. La verdad que soy paciente. A veces uno ya quiere saber en el momento, pero con estas cosas hay que ser paciente y ya vengo así. 2 años atrás también así, el año pasado también, así que estamos ahí esperando a la expectativa y veremos qué pasa. Sí, Iván, te quiero consultar, hipotéticamente, si te ofrecen la extensión del mismo contrato que tenés por 1 año, ¿estarías conforme o a esta altura vos aspirás a otra cosa, Iván? No, la verdad que, como te dije, ya vengo hace 2 años haciendo contratos cortos. Yo el primer contrato había hecho por 3 años, después fue contrato de 1 año y volvimos a renovar el año pasado, así que si el club, como dije, desea que yo continúe o el cuerpo técnico que se queda o el que viene, la verdad que a mí el tiempo no me importa mucho. Y a esta altura, imagino que tu prioridad absoluta es ya quedarte en Paraguay. No sé si con esta duda que hay te llamaron de algún otro equipo por lo menos para preguntarte o algo del exterior que te hayan consultado a la espera que se resuelva lo de Libertad. No, eso lo maneja Pedro Aldave. Estoy en comunicación yo con él y eso lo maneja Pedro Aldave. Como te digo, hablamos y pedí un tiempo para ver si podemos ver lo de Libertad y después de eso veremos qué se puede dar en caso de que no, ¿verdad? Pero mi prioridad es quedarme aquí en Paraguay. Tengo una niña que recién nació, 7 meses, o sea, la verdad que moverme ya de acá de Paraguay no creo. Bueno, y esto de Piri, ¿Mendieta hasta cuándo está en Libertad? Mendieta termina contrato ahora, en diciembre. Es otro de los jugadores que está en duda. ¿Y dónde va a ir? Y a no, Guaraní. a Guaraní. ¿Y la función de Camacho va a cumplir, pero?
Y no, con son diferentes distintos, características, pero puede sí, llegar a pero- ser útil. No, no, yo hablo bien puntual. Se mueve Camacho últimamente de allá, Mendieta de allá, los dos tienen disparos. Sí. No sé si ustedes Mendieta saben. es más tipo enganche, Sí, media más, punta, sí, y Camacho es más arriba, delantero. pero Tradicional al tenerle 10, más. Sí, enganche, exacto. juego, pelota quieta. Así es. ¿Quién Colega. es? ¿Eh? Colega, ¿cómo lo ves a tu colega en Guaraní? Gaspar. ¿Quién lo que A habla? Gaspar. Imagino que a Germán le preguntaron. Y él ya estuvo ahí, lo conocen. Pero 50 y 50 decían Arturo ayer, que algunos dirigentes decían que sí, otros 50 que decían Y que porque no. su salida no fue de la mejor manera. Sí. Eso lo dijo el mismo Sergio, por 3 Sí. minutos, escribió en las redes y dijo en otros Sí. medios. Me juzgaron En 3 por 3 minutos se olvidaron lo que hice en 2 años. algo Sí, así. así mismo dijo en otros medios también. Pero, no sé. Tiene condiciones, buen arquero. Todo Vamos pasa. a ver. ¿Y esta Ahora se semana mueve define mucho. técnico Guaraní? ¿Eh? ¿No pasa esta semana lo de Guaraní como un técnico nuevo? Digo. Y ayer nos decía Emilio Dar va a hablar probablemente a las 13, que esta es una opción Saba. Saba. ¿Vos crees que va a ser él? Pero yo tengo entendido que pidió mucha plata. Sí, un paraguayo. Por el tema Florentín. económico. Florentín, Sí, sí, digo. Y Florentín lo sacó campeón. O el propio Sarabia, que también aparece en la agenda. Y vamos a ver quién está ahí, Gerardo. Pero ya está, ya eso vamos a llamarle después. Decirle, por favor, porque estamos con el WhatsApp, pues ya arregló con Espínola. O llamale, ya que vení, Gerardo. Ya que estamos, tenemos tiempo. Sí, ¿verdad, chicos? tenemos tiempo, Arturo, tenemos tiempo. Adelante, señor. Porque acá Gerardo con Hugo Peta, el representante de Espínola, que acordó, que ya pusimos, que ya dijimos. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, ¿en qué Saludos país? para vos y todos ustedes ahí. ¿En qué país estás? Por Nueva York. Y ahí vive él, pues en Nueva York. Sí. Ah, no, Estamos acá. La otra nos enviaste la foto en el consulado viendo el programa. Sí, espectacular. Me fui al consulado ahí a visitarle a la gente y visto que te escuchan todos los días ahí. Muchísimas Te mandan gracias. saludos a todas. Gracias a la gente del Consulado Paraguayo en Nueva York. Muchísimas gracias al cónsul y a los compatriotas en Nueva York a través del consulado y la gente que nos está escuchando. Espínola, el arquero, contanos, tu arquero. Y ahí está, mira, bueno, ayer Olimpia le notificó a Godoy Cruz que va a hacer uso de la opción de compra y bueno, ya ahora tenemos que avanzar. Esta mañana estaba en comunicación también con el gerente deportivo y bueno, para avanzar con lo de Juan, ¿no? Ya está, ya es un hecho, Olimpia lo dijo, ya hay acuerdo, al igual que Zavala. ¿Y qué otros jugadores tenés para anunciarnos, Hugo? Y bueno, por el momento Juan y bueno, también lo de Brian, que me reuní con la gente de Olimpia, también dijeron que, bueno, quedamos en que íbamos a extender el contrato por un año más. Brian por un año más en Olimpia. Bueno, Hugo, ¿cuándo venís por acá? Y bueno, Dios mediante, estaré por ahí en estos días, ¿no? Que te queremos tener acá en los estudios, charlar, hablar, así por lo que estás haciendo vos y la perspectiva de tu gestión ahora fuera del país. Muy bien, sí, me encantaría y bueno, me encantaría hablar de otros temas también futbolísticos y bueno, una idea que yo creo que nos puede ayudar mucho a nosotros en el fútbol paraguayo, ¿no? ¿Cuál es? El tema de la SA, ¿no? De la sociedad deportiva. Sí. Ese pensamiento también tiene también Miguel María Michelagnoli. Sí, no, estuve escuchando y visto que se están presentando y bueno, yo creo que es una herramienta muy importante y bueno, yo creo que hoy día el fútbol paraguayo necesita de eso, ¿no? Creo que estamos tocando fondo, ¿no? Y bueno, los clubes como los inversionistas necesitan una seguridad jurídica, ¿no? Bueno, claro, los clubes entraron en posición a través de la APF, debes saber que de momento rechazan. No dicen hasta cuándo. Hoy considera el fútbol paraguayo a través de los presidentes de clubes que en primera eso de momento no es factible. Pero nos avisa cuando está por acá, Hugo, y hablamos, ¿sí? Dale, ningún problema. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias, Hugo Peta. Habló Rodrigo Roja, Nicole
le quiere Jiménez, el técnico de Pedro Juan. Preguntó, pero nos dijo Rodrigo Roca, nos decía que él sigue en Luqueño. Sí, tiene contrato por todo el 2024. Hoy es tu serie, hoy es tu exposición, Ernesto. Sí, señor. ¿A qué hora es? 7 de la tarde. Acá tenemos la entrada que gentilmente nos diste, tiene el niño para sortear. Los oyentes, a estar atentos después, hacemos el sorteo de las entradas. Metro Golden Meyer. La Metro Golden Meyer. Te falta el León. Que ruge el León. 7 de la tarde, Arturo, Secretaría Nacional de Deportes. Muy bien. ¿Escuchamos a Rodrigo Roca? Sí, señor. Cri. Sí, fue un año muy lindo en lo personal, porque bueno, me tocó conocer un club al que toda la vida la había enfrentado y desde adentro se veía diferente, ¿verdad? Porque es toda una ciudad que está detrás. Vivimos momentos tensos porque los resultados no se daban en algún momento hasta que pudimos levantar. Ocurre que cuando las cosas andan mal, todo recae en los más experimentados. Técnicos y los más experimentados. ¿Cómo? ¿Me entendés lo que te digo? Cuando el Luqueño estaba en crisis y después supera esa etapa tan difícil, Rodrigo. Pero así tiene que ser, Arturo, realmente, porque a los chicos no hay que hacerle cargar con esa mochila tan pesada en los momentos tensos. Nosotros en un momento, sobre todo en la clausura, el técnico va buscando soluciones, buscando variantes, porque no aparecían los resultados, hizo muchos cambios y en un momento la mayoría de los que somos más grandes, por así decirlo, nos tocó salir y después obviamente tuvieron que recurrir a nosotros en ese momento porque era el momento, la redundancia, de poner la cara por el equipo, por la situación, y coincidió también con la levantada del equipo en los resultados y bueno, a partir de ahí nos estabilizamos bastante. Entonces, hay situaciones donde necesitamos de los más jóvenes, de la frescura, de todo lo del despliegue que ellos te dan, y en otros momentos ese equilibrio para que la gente de más experiencia pueda hacer frente a una situación adversa es muy importante. Sobre todo en equipos como Luque, ¿verdad? Que tiene mucha gente detrás que se siente mucho, ¿verdad? Los más chicos, sobre todo cuando las cosas no van bien, cuando los resultados no aparecen, porque nosotros tenemos muchos chicos que son de la ciudad y en la ciudad y es un mundo aparte, ¿verdad? Ellos consumen mucho la prensa local, todo lo que implica, ¿verdad? El día a día y se siente mucho más en ellos la atención cuando las cosas no salen bien. Vos tuviste como compañero a Julio César Cáceres en Olimpia. Bueno, vos jugando y Cáceres de a poco, es decir, seguía en el plantel. Sí, yo compartí con Julio casi 3 años en Olimpia como compañero. Pocas veces, pero también alguna que otra convocatoria cuando yo era más chico y él ya estaba, digamos, con el lugar ganado en la selección, también ya hemos compartido en ese momento. Y bueno, ahora como entrenador, ¿verdad? Es una faceta distinta, pero siempre, ¿verdad? Con el respeto, que ahora es distinto, ¿verdad? Uno con el entrenador no puede tener ya el mismo trato que cuando era compañero, porque uno tiene que marcar cierta diferencia, no solamente con él, ¿verdad? Sino también por los demás compañeros, porque por ahí se me interpretan las cosas y eso en momentos difíciles, eso por ahí puede generar complicaciones internas que no corresponden. Entonces siempre hay que tratar de tener una cierta distancia ahora cuando ya pasa a otro rol. ¿Vos tenés contrato y querés seguir en Luqueño? Sí, claro, yo no estoy pensando en otra cosa, estoy muy tranquilo, como te dije, yo disfruté muchísimo. ¿Sabes por qué? Yo me acoplé en Luqueño ya en febrero, prácticamente yo no sabía si iba a seguir jugando, no tenía muchas ganas y Gustavo Florentín fue muy influyente en ese sentido porque ya le tuve técnico y sabía su manera de entrenar, su manera de su propuesta y ya me conocía, entonces eso me ayudó mucho a decidirme y después me encontré con un club que desde afuera tiene muy mala reputación, pero de adentro realmente no es así, ¿verdad? Tiene sus dificultades, tiene sus momentos duros, pero me sorprendí gratamente, ¿verdad? Este año por todo lo que viví, conocí gente maravillosa dentro del club, que viven el día a día, que sufren cuando las cosas no van bien, y todo eso en torno te genera, ¿verdad?, cierto apego y te da muchas ganas de que las cosas vayan bien y seguir estando ahí. Rodrigo, y dentro de ese entorno que mencionabas, porque decías, muchas veces enfrentaste a Luqueño, pero te faltaba jugar ahí, yo sé que conoces perfectamente la presión, capitán de Olimpia, capitán de Cerro, pero ¿qué diferencia notaste en ese entorno tan particular? Porque siempre uno escucha que los protagonistas manifiestan ese factor distinto de Luqueño con otras camisetas. ¿Cómo fue esa relación con el hincha, con la ciudad que es tan especial allí en Luque?
Yo creo que eso una vez que realmente están yendo todos los días ahí te das cuenta, porque bueno, a mí me toca ir de otra ciudad, entonces uno cuando va entrando a la ciudad ya te das cuenta, ¿verdad? De todo lo que genera para la gente de ahí, ¿verdad? De gente con la camiseta del club, la muralla de las casas están todas pintadas con los colores del club, todo eso que genera, digamos, la identidad que ellos tratan de tener y que tienen. Y que bueno, obviamente que el fútbol es una manera de expresarse y bueno, también ellos necesitan, ¿verdad?, tener un equipo que esté siempre compitiendo, peleando, que le dé alegría, que ellos se puedan sentir identificados, y eso es lo que tratamos de construir este año, que pese a las dificultades y a las irregularidades pudimos tener, ¿verdad?, cerrar el año al menos con dos objetivos claros que se propusieron al principio de año, que se consiguieron y que obviamente que se pretende mejorar para el otro año. Ya están trabajando ya para eso en el armado del plantel y todo lo que se viene para tratar de seguir creciendo, no quedarnos con esto, porque realmente es un club que merece para aspirar por otras cosas. Monumental. Muy bien, Rodrigo, ¿qué tenés, Diego, de Nacional? Arturo, tengo una información de Nacional. Mati Martínez, gran figura del tricolor, no va a continuar en la academia. Matías Martínez. Matías Martínez. ¿Ya está confirmado? Confirmado. Ahí te pasé el WhatsApp también. De la persona que me da la Está bien. info. Y jugador que rindió alto, ¿eh? Sí, muchísimo. Yo creo que habrá varios interesados. Porque realmente buen rindió jugador, alto Nacional. y de gol importante hizo Nacional. Sí. Le fue muy bien este año. Otro dice Galdeano sigue como técnico, habló el presidente de Libertad Editores. O sea, antes ya lo está confirmando por otros medios también. Bueno, hasta esta noche, vos hasta las 19, Ernesto. Sí, señor, a las 14 ya voy a estar ahí. Tengo que hacer muchas cosas. Vamos a entregar a todos los que se van, le vamos a entregar un certificado de participación. Bueno, acá tenemos con el niño 10 entrada. Sí, señor. Saludos a Elvio Pablo Rosso. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Me dijo que quiere estar con ustedes cuando usted lo invite. Eso fue la tuya. No. Hoy a la mañana hablé con él. Ah, perfecto, perdón. ¿Viste que cuando te quieren decir, dijo que... No. ¿No va al baile? No, porque tengo en modo... Tiene problemas de rinitis. Claro, aparte, viste la hora, me da muy poco tiempo, Arturo. Un artista necesita más tiempo. Es verdad, es verdad. Ha sido un gusto, Neto, Nicole, nos vemos. Hasta mañana. Gracias, muy amable. ¿Quién? Matías Martínez está en línea. ¿A dónde va él? Al exterior se va, ¿verdad? Matías, ¿cómo te va? Matías. Hola, Arturo. ¿Cómo te va, Matías? Bien. ¿Y ustedes cómo están ahí? Saludos. Bien, Matías Martínez. ¿Por qué no seguís en Nacional? Contanos. Creo que no se llegó a un acuerdo. De momento no hay nada fijo, entonces se podría decir que no sigo. ¿Te dijeron en Nacional quién te representa, Matías? Beto Dragoto. La verdad que yo no me metí demasiado en el tema de las negociaciones, entonces no te puedo dar muchos detalles tampoco. No, está bien, se respeta. ¿Y tu representante te dijo a dónde irías o no? No, de momento no hay nada concreto, Arturo. Bueno, para ser sincero. Compañeros. Sí, Matías, rendiste alto durante este semestre, por eso te consulto. Quizás es momento de ir otra vez al exterior, querés quedarte en Paraguay, porque con el rendimiento me parece que el club no te va a faltar el año que viene, Matías. Y realmente me gustaría de vuelta poder salir. Es una meta que me puse y Dios mediante se va a poder concretar, pero si hay algo interesante acá también podemos sentarnos a hablar con el club que esté interesado y obviamente si es para bien de todos podemos cerrar. Te pertenece a vos el pase, ¿verdad? No es que hay que negociar con otro club ahora. No, ahora mismo el pase queda en mi poder. Soy jugador libre. Matías, ¿y cuál es el deseo tuyo personal? En caso de que salga algo aquí en Paraguay o salir al exterior, porque hay varios equipos importantes de que van a jugar torneos internacionales y eso también te puede llegar a seducir aquí de nuestro medio, o simplemente decís no, quiero ir al exterior para hacer una diferencia económica y pensar por ese lado. Y el deseo personal es ir al exterior justamente por la diferencia económica, pero si acá sale algo importante dentro de todo en lo deportivo y que ayude también en lo económico, que pueda compensar en algo,
obvio que estoy abierto a hablar con el club interesado. Me gustaría, sinceramente, la opción nada sería ir afuera, pero si no hay nada claro, obvio que estoy interesado también en quedarme acá. ¿Y con el profe Pumpido no llegaste a hablar por el tema de Nacional? Sí, hablamos bastante, hablamos mucho realmente. Si bien no depende de él ni de mí, entre comillas, pero él quería que te quedes. Le estoy agradecido y le agradezco bastante todo este momento que estuvo con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Matías. Seguiremos charlando, muy amable. Gracias. Cuando gusten, Arturo, abrazo. Igualmente a vos, Matías Martínez. Con más de 30 años en el mercado, Glass Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Sin pensar renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellala 4623, buscanos en redes sociales como Glass Motors. Summer es territorio Visión, aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuentos sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión/territorio Visión, Visión más digitales, más humanos. Hola Arturo, saludos para todos. ¿Todo bien? Bien, muy bien, bien. ¿Qué es lo que vos me dijiste? ¿Qué era Matías que vos me dijiste que sigue en libertad? Matías Pinozo. Sí, ya te iba a cortar con Texas si te equivocaste. Sí. Que vaya a Olimpia, Puede salir transferido a Brasil, pero Olimpia no. A Olimpia no se va a ir. Ya se verá que Zavala fue asegurado sí. Entonces Matías no se va a Olimpia. Yo lo veo muy difícil. ¿Y te va a cortar con Texas? Con Texas. Y vamos a hacer una pero lucha, esa vamos a hacer una... la teja de que tiene ¿Qué? La terminación esa más filosa. Él rechaza categóricamente la información. No que la información no, que Olimpia no tiene el dinerillo, ¿verdad? Y si tiene, Arturo, igual si tiene, no, desde el otro lado no le va nada. Ahí hay una rivalidad muy grande, dirigencial. Ese es el panorama. O sea, para todos lados, menos para sorprendió hoy cuando creíamos que Olimpia decía el propio presidente no tiene que haya asegurado los dos. Sí. Eso ya casi un monto de $1 millón. No. Ya te asegura. Los dos Olimpia seguro. Zavala y Espínola. Así que para Francisco López, bajo ninguna manera Matías Pinozo va a jugar en Olimpia. Puede salir de Libertad, puede ser exterior, pero Olimpia sí que no es. No. Muy bien. La mejor Navidad está en Bristol, hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires, split y más. Pagas el año que viene y participas de millones en efectivo. Al final una Sportab 0 kilómetros, WhatsApp 0991670000. Llámanos al 021-519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Nuestro colega Aníbal Gómez Caballero nos dijo, hoy Felipe Jiménez, técnico 2 de mayo, dijo por América que Rodrigo Rojas está en el radar. Pero ya nos dice Rodrigo que tiene contrato en Luqueño. También Camacho y el arquero Miguel Martínez. No, lo de Miguel Martínez no va. Ellos quieren, estuve indagando con gente de Pedro Juan y lo quieren a Servín. ¿Ofrecieron Martínez? Sí, y le gusta Servín. ¿Y Néstor Camacho? No, eso no sabía. Lo de Camacho Néstor Camacho es clase A. Lo de Camacho, yo sé, equipo acá de Asunción. Todos de Barrio lo van a querer. Lo de Tacuarí. No creo que le falten clubes. El tema económico y el tema del traslado, porque es ir muy importante. a hacer un desarraigo, ir al norte del país. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Facebook e Instagram. Ciopar, 50 años dedicada a la fabricación de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Luque, Asunción y San Lorenzo. Willy Mendieta. No te responde Willy Mendieta. Willy Mendieta, quiere decir que no le considera libertad. No. Terminó jugando un poco más poco en este segundo semestre, pero antes no. Pero se lesionó. No, y se lesionó otra vez en el partido cuando volvió, se volvió a salir, aguantó un tiempo y después. ¿Cuándo él estuvo en Guaraní? En Guaraní no. Él jugó en Olimpia, jugó en Palmeiras, jugó en Sol de América. Porque vamos a hablar después, está para interesa Guaraní. Hay que ver si ya consultaron con el técnico. Willy Mendieta podría jugar en Guaraní. ¿Cómo te va, Eduardo Antice? ¿Cómo andás? Arturo, muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por el contacto y bueno, nuevamente arrancamos este miércoles, el primer miércoles del mes de diciembre, el clásico ya en la semana, porque son los descuentos reales en Farmacia Catedral, descuento hasta el 50%
con toda la forma de pago, los 134 locales a nivel país de Farmacia Catedral. Y bueno, a partir de este lunes pasado arrancamos con la promo de fin de año y promo de verano en Farmacia Catedral, Arturo, donde por la compra de 50.000 guaraníes los clientes ya empezaron a acumular cupones y bueno, se vienen 65 premios que vamos a estar distribuyendo en todos los departamentos a nivel país de Farmacia Catedral. Y bueno, los clientes pueden ganarse desde un pasaje a 2 personas, nada más y nada menos para ir a vacacionar en Cancún, un pasaje para 2 personas a las playas de Brasil en Cayobá y un tour por Curitiba, viaje para 2 personas por Iguazú, tenemos vales de Farmacia Catedral. ¿Cómo se hace esto? Disculpame. Vale de combustible también por 500.000 y muchos Eduardo, premios más. ¿cómo hace con esto? Son tantos los premios que tiene Catedral, porque dice por tus compras de 50.000 generar cupón electrónico para el sorteo. ¿Cómo hacen la distribución del premio mayor a los otros? Además, comprando de marca participante, duplicar tus cupones, veo. Totalmente. Ya el lunes, si pasaste por uno de los locales de Farmacia Catedral y hiciste una compra mayor a 50.000 guaraníes, ya generaste cupón, Arturo. Y si elegiste un cupón, o sea, un producto que participa de la promoción, automáticamente duplicas esos cupones, ¿verdad? Y bueno, en los primeros días de enero vamos a hacer el primer sorteo, ¿verdad? Y después los primeros días de febrero vamos a hacer el siguiente sorteo. Así que tenés todo el mes de diciembre y todo el mes de enero para acumular la mayor cantidad de cupones. Y como siempre decimos, cuanto más compras en Farmacia Catedral, más cupones acumular y más chance de tener de poder ser uno de los ganadores de estos 75 premios que vamos a tener distribuidos a nivel país. Y hay que aprovechar hoy, como todos los miércoles, que esa gente sabe, 50% de descuento en todas las categorías con las formas de pago, en todas las sucursales. También se puede llamar por teléfono, ingresar en la página. Aprovechemos todo lo que tiene Catedral, Eduardo. Así mismo, Arturo. Así que hoy es el día, hoy hay que aprovechar estos descuentos reales, descuento hasta el 50% con todas las formas de pago y bueno, y generar la mayor cantidad de cupones, así que ya puede ser uno de los ganadores. Así que hay que aprovechar hoy y pasar por el local de Farmacia Catedral que mejor les quede. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo Antice. Gracias. Un abrazo, Arturo. Igualmente a vos. Mendieta está de vacaciones. Me contestó la señora, le atiende el teléfono. Por Mendieta. Y es Guaraní. Va a ser Guaraní. ¿Le va a servir a Guaraní? Claro que es sí. Un jugador que con continuidad le puede dar... Hay que ver el entrenador que traen, si encaja en el sistema de él, porque si van a seguir la línea, como dijo Santi Sosa, de la que venía haciendo de Muner, que es parecido a lo de Saba, Willy no sé si encaja en ese sistema, por el tema de la dinámica, sí. el ida y vuelta, la velocidad. Eso me hace un poco la duda. El entrenador que llega. Ahora, si no siguen esa línea, sí. Porque yo creo que si va los técnicos que recién se nombraban, lo de Sarabia o lo de Florentín, ahí sí, porque son distintos esa línea futbolística. Si no va a pasar lo mismo que pasó con Fariña, por ejemplo. Sí. Claro, exactamente. Tenés jugadores que no encajan con el estilo de juego. Parecía que iba a despegar y no... Ritmo vertiginoso. Exactamente. Presión, rapidez. Vertical, rápido. Esa es la opinión, yo estoy informando. No, claro. Están descalificando mi noticia. No, para nada. Está en el interés de Guaraní. Perfecto. Y sabrán qué hacer con él después. Claro. Yo que soy Daer. ¿Vos quién sos? No sé. ¿Quién pudo ser? ¿Vos sos técnico? Sí, técnico. Pero no pero pasa técnico. que no hay técnico, Claro, por no hay eso técnico. quiere decir que la dirigencia el negocia. presidente del club le agrada jugar con un jugador tipo de enganche. Pero yo, presidente del club, te digo, este está con nosotros. Trata de sacarle buen provecho. Tiene experiencia y de dónde lo pone. Te estoy dando Mendieta. Porque Guaraní no tiene técnico confirmado todavía. Claro. No tiene, sí. Pero ese llegó a ser un problema en Guaraní, porque Vamos, los técnicos tuvieron, por ejemplo, Fariña a Vamos disposición. a un ejemplo, es que salvando la distancia, Mendieta es una especie de Auche. Claro. No vas a tener velocidad, pero él te genera juego. Exacto. Es un cambio de Buen frente. pase, Claro, buen pie, te genera remate, tiro Por eso, libre. Si vos necesitas un jugador de Pero ese dinámica juego, no. No, pero ¿qué te da Yo Auche? te hablé de Te da dinámica. juego. Claro, te da exacto. juego. Vos necesitas uno. Porque si hablamos, Arturo, de la línea Yo que no quieren hablé seguir. yo di la información No, sí, ya que sé. está en Guaraní. Guaraní piensa, es decir, si se da la posibilidad que no sigue el un jugador cerebral, ¿qué? Guaraní le dice, vení para acá a 2 Bocas. Y ahora está de vacaciones. Después vamos a opinar que el técnico que no es Porque vino. ¿quién tiene por los extremos Guaraní?
Como volante por izquierda. Claro, ¿quién pero tiene? Mendieta no va de extremo. Mendieta Va ahí como volante por izquierda. Enganche, media No, punta. pero ya venía jugando como Sí, volante pero- por izquierda en Pero el en- sacrificio en que tiene que Libertad. hacer el volante no te lo va a hacer. Por eso perdió mucho terreno, porque su posición también fue desapareciendo. La del Pero enganche. cuando ¿Qué equipo juega con en enganche el hoy fútbol día? Cuando Garnero puso el equipo, hasta Ramón Martínez jugó de extremo a la izquierda. Se llenó de volantes mixtos Garnero. ¿O miento? Sí, solo que con otro despliegue. Ya, Ramón pero Martínez, con sí, otra respuesta de diferente, recorrido. Por eso metió lo que metió. Eso intentó Garnero, pero a Willy, como dice el niño compañero, tiene que saber en dónde él puede. ¿Cuántos años tiene Mendieta? Hoy Mendieta ya está por los 33. Están matando mi información. Acuérdese lo que vos, ¿con qué te va a cortar? No, 34. ese es Matías Pirosa. Te va a No te cortar. da juego. Está Te da claro que sí. Lucidez, o sea, No, hay cosas que... el potencial de él es eso. Hay que ver por si el eso. entrenador viene le saca ese potencial. Le tiene que sacar el jugo. Por más que quiera un equipo dinámico, bueno. Lo ideal sería un técnico paraguayo, me parece, para Mendieta. Porque lo va a entender. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate del calor Tokio prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados. Más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumo Tire vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Monjones y todas las sucursales del país. Y Roque sigue en libertad. Sigue, 6 meses más. Ayer lo vi jugando en el partido de la Estrella. Sí, 6 Con mi gol. 6 meses Jugando más. con los monstruos ahí. 6 meses más. 6 meses más. Y Y después a hablamos nosotros de- nos dijo cuando hablamos con él acá, que hablamos. Sí, él ya dejó esa posibilidad abierta, porque se sentía diferente. Dijo, meses atrás quizás era otro el panorama, pero como terminó jugando, vigente, aportando, él sentía que estaba todavía físicamente 6 bien meses para con seguir. posibilidad que sea hasta fin de año. Siempre dependerá de cómo, si por ejemplo Libertad siga Claro, avanzando en avance Copa, en Copa va a y seguirse- necesite. Y en el caso de Martínez, señor, me llegó un mensaje, Matías Martínez, están trabajando para llevarlo a México. A México, En un Matías momento se Martínez. habló de Cerro también. Solo sí, de Para equipo Matías. a nivel local, que hay varios que están interesados en él. Pero él mismo dijo ahora Pero que se su lo prioridad es ir escuchó, afuera. sí, No, no. que la prioridad es ir al exterior por la diferencia económica. 6 meses más Roque en libertad. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos myflores. Prueba Clansol, el omeprazol del asca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. ¿Y qué tal allá en Miami? ¿Bien? Yo no vi el partido. Germán. Tapia fue cambiado. Sí. El presidente de la AFA. Salió Rengo. Sí, pero tuvo una lesión ahí. Es la pelota que mete, vos viste. Sí, pero... Bueno, listo. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Balota no quiere hablar, no contesta, no responde. ¿Se borró Balota? Ganó el equipo Tango al equipo Samba. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer. Y punto de venta más cercano, Shorty Beef. Carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. No, hay que ver lo de Libertad. Sí, hay un chico Palacio, ¿cómo que nombre te di? A mí Molinas. Molinas. ¿En el dónde que juega? debutó ¿Quién lo vio? en Luque. Deja un Sí. ratito eso, deja un ratito. Tres No, partidos. ¿Sobre quién? Ariel Galeano nomás. Que O sea, ya le está anunciando consulté. Ditore que continúa, dijo el presidente de Libertad. Eso ya dimos también. Sí. El tema. ¿Y no quiere hablar Galeano, Gerardo? Ahora Llámale le Galeano. escribí para que justamente que nos atienda. Copetrol bajó el precio de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos. Acércate a la estación de Copetrol más cercana y llena tu tanque hasta 900 guaraníes menos por litro. Consulta estaciones adheridas en @Copetrol PY. Copetrol, vamos. El tema ¿de qué estamos hablando? ¿De quién? Amin es Amin un Molinas. volante. La joyita de Libertad. Le falta explosión a Amin. Sí, o sea, pero él es un volante. Hay mucha expectativa por él. mixto, que tiene muy buen pie. Lo vi en cancha de Luqueño. Ahí debutó. Ahí debutó. Y lo vi en el Los tres partido. últimos partidos hubo. Exactamente. Del partido de la consagración también de Libertad. Tiene muy buena técnica para ser un volante central. No es tanto de quite, sí es más de distribución. Yo lo veo parecido a Marcos Gómez.
Lo veo parecido en el tranco a Marcos Gómez. No tiene un tranco rápido. Pero Marco pelea fuerte. Sí, no tiene un tranco rápido de explosión, de llegada hasta el área. Pero tiene sí un tranco como de, Campuzano. Más de distribución. Pero tranco como Campuzano, así. Sí, y te diría que hasta ese es el punto que tiene que mejorar, que tiene que meterle más intensidad al juego de media cancha. Coincido. Porque tiene buena técnica, pero no es tan rápido a la hora de soltar la pelota. Porque si le toca jugar de uno en el medio, sí, se le va a complicar. Ahora con dos es... Sí. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, carpas, enganches, antivuelcos, barras, LED, polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Como Mesipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Comesipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. El que tiene, me parece a mí, potencial para ser transferido a corto plazo en Libertad es Sanabria, si sigue jugando con continuidad. Lucas creció muchísimo dentro de su juego. Es más, viene siendo titular o terminó siendo titular dentro del torneo y creció mucho. Le costó después de la lesión y después cuando volvió muy bien Lucas Sanabria. Este domingo 3.100 millones en premios en el grandioso, una casa quinta en el poderoso 2.000 millones y sale sí o sí una Peugeot 2008 y una Fiat Fastback 0 kilómetros NTS por Emoy. Ciel Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetros comprando productos Ciel Lubricantes. Ingresa al link de la promo y completa los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de venta. Participás del sorteo el 1 de febrero 2024. Ciel Lubricantes premia tu fidelidad. ¿Cómo hacemos el sorteo? Tenemos para escuchar al Pablo Rosso y a las 19. Sí, podemos hacer vía WhatsApp porque a algunos se le complica. ¿Cómo no? ¿Y cómo se hace? WhatsApp, las dos opciones. ¿Y cómo se hace? Le damos oportunidad. Es para los que hoy tienen la posibilidad de escuchar a Elvio Pablo Rosso en la Secretaría Nacional de Deportes a las 19. Dejan nombre y número de cédula vía WhatsApp 0971-108010. Vamos a hacer el sorteo allí y vía llamada igualmente, señor, para ganar tiempo. ¿Cuántas llamadas ese tiempo? Lo que usted decida. Son 2 y 2, podemos ir... Charla sobre liderazgo, niños. Ahí está, charla sobre liderazgo, la vida, le pueden preguntar sobre Maradona, anécdota, Messi, todo. Barcelona, Sí. Muy completo aquí en la selección. Una charla con ida y vuelta, con preguntas para escuchar la experiencia allí del Pablo Rosso. ¿Y por qué no hacemos? ¿Cuántas llamadas son? Conferencia magistral. Como ustedes deseen, señor. ¿Y cómo se hace? O de forma directa. El ganador llama, Directo. lleva 2, gana, lleva 2 y dejamos también para WhatsApp. ¿Y cuánto dejar para WhatsApp? 5. Las primeras 3 llamadas, 2 para llamadas y los 2 primeros vía WhatsApp. ¿Y americana? 0971-108010. Conferencia magistral del Pablo Rosso. Hoy, 19 horas en la Secretaría de Deportes. Se llevan 2 entradas. ¿Y cuánto? Tienen que enviar mensaje al WhatsApp, pero 0971. ¿Pero cuánto por WhatsApp ganan? 2 ganadores que llevan 2 entradas. Y 3 vía llamadas. Al par va a regalar. Un par. Ah, sí. Correcto, un par. Sí. Inclusive el propio Ernesto me dijo, para hacer más rápido... Un par. Un par. Un par, entonces... 3 por llamada telefónica, 2 por WhatsApp. Mismo. Una persona lleva 2 entradas. O si hay más requerimiento vía WhatsApp, vamos por WhatsApp. Métele, pues. Dependiendo ¿A qué número? por dónde se comunican. 0971-108010 vía WhatsApp. Y por el lado de las llamadas, 021-618-4700. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producidos por Granjeros Campo 9 SA. Jugá y ganar el slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Vamos por el WhatsApp que hasta aquí se está utilizando más. 021-618-4700 vía llamadas, pero vía WhatsApp ya están llegando los mensajes. ¿Víctor? Sí, el que fue más rápido, el primero. José Carlos Rolón. José Carlos Rolón, sí. Terminación de cédula 499. 499. Te esperamos aquí por los estudios de Telefuturo Monumental. Ya tenés 2 entradas, José Rolón, ¿verdad? José Rolón, exactamente. Servicios para tu Toyota Camión Gino, nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000
Camilo ingresado a unicel.edu.py. En Cantabria sea hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. WhatsApp. Vamos al segundo mensaje, vamos por orden. Así por orden, claro. Respetamos a los que participaron primeramente. Bueno, Liz Vizcarra. Últimos 3 de Liz. 850 se llevó 2 entradas igualmente hoy para la conferencia magistral de Elvio Pablo Rosso en la Secretaría de Deportes. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Suba carretera Camino Hernandarias a 200 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Hidalgo SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzar siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Siguiente otro. ganador. Matías Bordón, terminación 330. Anotado igualmente, ya se ganó 2 entradas Matías Bordón. Recuperar a este hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalPY. Recuperar a este hombre de venta libre en farmacia, calidad papasa. A todo ponerle Bistoni, mantenimiento en moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama el Lao Raso. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Lao Raso renovado con precios increíbles. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más mensajes de WhatsApp, porque hay una realidad que voy a comentar. Pasa que últimamente mucha gente se quedó sin línea baja. Una experiencia mía, en casa, en Villa Cerro Cora, hace 6 meses no tenemos que robar todos los cables. Voy ya va a Copaco y no hay nada. Hace poco me fui a una comisaría hace una denuncia y me dice no, hasta hace 3 meses no tenemos línea baja. Así que muchos ya se manejan con el tema de WhatsApp. Vamos con WhatsApp más ganadores de Víctor. Tenemos otro más. Quedan 2 últimos, ¿verdad? Sí. 2 últimos. Augusto Argüello. Envió su mensaje igualmente, últimos 3. 902. Te ganaste 2 entradas, Augusto, para ir hoy a la charla magistral de Elvio Pablo Rosso en la Secretaría de Deportes. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. No ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Libérate de los prejuicios. Para aquellos que quieran ir y estén a tiempo aún, en la página de Etiquetea se compran las entradas para el evento. Sí, Víctor, último ganador. El último ganador, Cristian de la Cruz. Último 3. 237. Correcto, 237. Se lleva igualmente 2 entradas. Cristian de la Cruz, Augusto Argüello, Matías Bordón, Liz Vizcarra y José Rolón. Todos se llevan 2 entradas hoy para el evento de la Secretaría de Deportes, conferencia magistral de Elvio Pablo Rosso, 19 horas en la Secretaría Nacional de Deportes, en el Salón Multiuso. Y para aquellos que desean ir, vía Tiquetea pueden comprar las entradas para esta conferencia magistral. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro, Nimbo y redes sociales. San Justo Hierros. Sí, que le dejó una lista no es que le dio a la comisión directiva de la Olimpia. Y no quieren dar nombres. Hay una lista de pedidos, pero depende de que se levante la sanción. ¿Con qué te va a cortar? Con teja. Hay un pedido. Se va a cortar con teja. Hay que mandar a buscar. No, todavía no, espera nomás. Hay un pedido. Yo ahora mismo voy a buscar la teja ya. Bueno, listo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. Mariscal Opejas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. ¿No te acuerdas con teja? Si así yo te voy a aplaudir. Sí. No, ahí están los nombres. No van a dar hasta que se levante. Y Olimpia todavía no levantó la sesión.
Pero sí, como son los dos de adentro, Espínola y Zavala, pagó y siguen. 1000 Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 Empeños. Claro, pusimos eso de hace 4 horas, pusimos esta mañana. En nuestro Twitter de Fútbol a lo Grande, no, el que yo le publiqué fue hace 4 horas que los dos continúan. Y agregué que la pretemporada va a comenzar el 26 en Sevilla y dice Germán que después van a ir a... Parte en Racura. Así. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. ¿Cómo le hicieron hablar con Roque Santa Cruz? 6 meses más. Sí. Tiene ganas, pero todavía entonces. Sí. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de Casa Grutter siempre salís ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generas doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Porque había dicho que hasta el 8 de enero paga, el 8 abre el libro de pase, puede tener 3-4 días, esa ventana abierta, cumple y después se puede cerrar. Pero ya habrá incorporado. Olimpia. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún, un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. Ese nombre dijo Matías Pinoza por Olimpia. Sí. No quiso decir. Hoy va a tener reunión, a la tarde. ¿A qué hora me va a llamar? Con Libertad. Llámame a decirme. Hoy lo van a llamar. Y aparte Libertad, efectivamente está buscando un arquero. Digo, le ha gustado el Puerto, habló de Aguilar. Pero porque no continúa Silva o quieren un suplente. Sonó Servio otra vez. Pero no sigue Silva o quieren un suplente. Porque lo de Silva no se sabe nada. ¿Qué pasa? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelore? Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelore es de Fortín. Sanicer y Clacol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales @sanicería @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Terminó la entrada. Entonces, ¿a qué hora? A las 19, ¿verdad? A las 19. Y para aquellos que deseen comprar las entradas, aún siguen en venta las entradas en Tiquetea. A ver si podemos hablar de más adelante con Lucas Quintana. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo y renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Viví el verano con Electrovan Piscina Bestway de 6.473 litros. Con estructura metálica, cuotas de 116.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. 13. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Bueno, así las cosas entonces, panorama. Matías Martínez nos sigue en Nacional. Sí. No sigue. Y decía Jorge que para México. Está trabajando para México. Esa es la opción. Pero si no sale en México, puede. Porque sí hay dos equipos interesados igualmente a nivel local. Pero la intención inicial es fuera. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada. Con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Aprovecha la promo de Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa, llámanos o escribinos al 021-238-6600. Esto no verano va a ser en Encarnación, veo. Posiblemente. Está Alberto Lagoto. ¿Cómo te va, Alberto? Hola Arturo, tanto tiempo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Alberto Lagoto? Matías Martínez, estaba charlando con él, no sigue en Nacional. ¿Cuál es su futuro, Alberto? Mira Arturo, nosotros avanzamos mucho en la renovación con Nacional, ¿verdad? Que tenía la prioridad y al final, por una cuestión de la cláusula de rescisión, no se llegó
acuerdo, porque la intención con Matías, ya por su edad y su desempeño, es tratar de sacarlo afuera, ya que venció el contrato, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, estamos con 2 o 3 opciones acá en el medio local de clubes que están muy interesados en lo deportivo, pero más que nada en que ese club sea un siguiente paso para buscar esa transferencia afuera. ¿Cómo el tema? ¿Y cuántos de afuera están interesados en él? Acá del medio local estamos negociando puntualmente con un club, ¿verdad? Creo que está en carpeta de 4 o 5 clubes, pero un club es el que contractualmente se acerca a lo que nosotros queremos, que es esa asociación deportiva que le permite al tener un semestre muy parecido al que tuvo con Nacional, con muchos partidos jugados, y de ahí tratar de a mitad de año buscar una transferencia al exterior. Alberto, ¿hay algo de México para él, o justamente es pensando a futuro lo de México que van trabajando? No. Nosotros, el mercado chileno y Brasil son los que tuvimos. Además, de Brasil ya tuvimos propuestas de la Serie B, pero que no llenan las expectativas. De Chile y Brasil, queda claro entonces ese tema. Sí. ¿Y es uno de los 2 grandes el que preguntó por él, o hablamos de un equipo que, no sé, tiene clasificación internacional? ¿Alguna pista, algún detalle más, Alberto? No. Acá es un club tradicional, que es el que más se acercó a lo que queremos. Yo sé que está en carpeta de los grandes, pero son negociaciones más lentas al hablar de los grandes, y como su contrato ya vence en diciembre, nosotros vamos a tomar una decisión esta semana con este club que estamos negociando, y de ahí en todo caso con ese club en conjunto vamos a tomar una mejor decisión para el futuro de Matías, ¿verdad? O sea, Guaraní el que está interesado, Alberto. También está, pero no es ahí. No es. Yo pensé que encajaba con No, o sea, lo de Guaraní. y lo otro puede seguir por el barrio entonces, cruzar la vereda. No. O sea, no. ¿Qué te parece, Francisco López, un acertijo? Seguiremos charlando, Alberto, gracias. Se filtró y se sabe ya, Arturo, no, pero como no hay documento firmado todavía. No, pero decinos quién es, si se filtró. Muy respetuoso de ese tema. Bueno, ¿Cómo? digamos que se filtró, contanos, Alberto, se filtró, hay que confirmar, ¿quién es? Cuando se firme yo te paso, Arturo. No decimos si se filtró. Ni en el caso de ni de Rolón, ni de Pita, ni de Gustavo Aguilar, nunca nosotros comentamos algo antes de que esté. Pero ya se filtró, dijiste. El fútbol es así, ¿verdad? Alberto, se filtró. Firmado y ahí vamos. Dijo la pista que dio un club tradicional, pero que no es ninguno de los 2 grandes. Y no es Guaraní. Entonces, ¿Libertad? No, tranquilo, no te preocupes. Ahí vas a, entre esta tarde y mañana ya vas a saber, como te digo, es un club en el cual encontramos esa posibilidad de asociarnos deportivamente, más que nada, y que de ahí Matías despegue. Y bueno, Alberto, vamos a dejarnos con las ganas, entonces, ¿te parece bien? No, tranquilo, Arturo, sin problema. Chao, Alberto, gracias. Chao. Alberto, lo que no es Olimpia, no es Cerro. No es Olimpia, no es Cerro y no es Guaraní, dijo. Y club tradicional, fuera de esos 3... No le pudo haber pedido Luqueño. Y puede ser Luqueño y Libertad, yo calculé. Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales, hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además tiene espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41,990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors BY. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas.
cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de éticos. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Quiere decir entonces que dará, por lo que nos decía el representante, un paso previo antes de ir al exterior, porque si es algo que está hablado es porque por lo menos 6 meses más quedará acá y de ahí la transferencia. Hablaba también de que el club está de acuerdo con eso, por eso utilizaba el término sociedad, o sea, el club Sociedad Deportiva, al que se va a ir ya sabe que a los 6 meses probablemente sea transferido. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. Aguilar no es más de Reyes Márquez. Ahí le escribí y me dijo, yo no lo represento más. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731. Wilmar SRL, Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. 1321. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Decide bienestar y certeza. Exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Eso donde David Camacho. Papa Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés mollejas doradas, empanadas de morcilla, ensaladas César, hamburguesas de la casa, pizza serrano de Parma, picada parrillera, Papa Oli, o si preferís risotto de camarones. Papa Oli Bar y Trattoria te espera en Celsa, Esperati, bomberos voluntarios. En Instagram @papaolipy. 7 a 6 jugadores le pidió Chiqui la lista. Y ahí le aclaró, este sí no puede, y hay una lista que le dejó Chiqui. Como un plan A y un plan B. Sí. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Dice Francisco López que Matías Pinoza se queda en libertad. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. 1322. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Sí, que Martínez entre hoy y mañana se va a saber, ¿verdad? Sí. Vamos a ver dónde va. Mirando su posición y suponiendo que sea, por ejemplo, Libertad, allí lo dejó ir a Merlini, porque puede jugar con el perfil cambiado incluso, o sea, puede jugar por derecha como puede jugar por izquierda. Pero Merlini en realidad va a confirmar qué pasa con él. O no, todavía no se confirmó. Tacuarino es Matías Martínez. Si sos socio de la Universitaria de Asegurar lo que más te importa, con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirir o renovar tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. En Punto Farma reafirmamos nuestro compromiso con la vida con todas las compras que realices hoy miércoles en cualquiera de los 578 puntos de todo el país. Un porcentaje de todo lo recaudado será donado a la Fundación Azoleu. Con Punto Farma y Azoleu salvamos vidas. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0182 23 23 23. No le voy a responder a... ¿Qué me preguntaste vos? ¿Hacia dónde va a ir Espinola de la Nacional? Héctor. ¿Dónde? Arrancado. Ecuador. Aplazado. Hablamos acá. Niño. Yo tengo un club, escuché hace rato, voy a hacer trampas y digo. Ya saben entonces. Ya sé. A mí esto es de adentro. Sí. Y si decís sí, ya termina todo. ¿Puedo así? ¿Te acuerdas? Sí, señor. A esta palabra es opción.
Vamos a llamarle ya al arquero. Héctor. Llámale a Héctor. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600, la lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Pásate de Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. 1324. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche enteras, descremada y semidescremada, y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, y la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 1325. Este viernes 15 de diciembre, llena el carrito con tus tarjetas de crédito Visa BNF en el Super Real más cerca tuyo. Bases y condiciones en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Que sí lo es mejor arquero del fútbol paraguayo hoy. Sí. Es más, lo premiaron como el mejor arquero. No, pues ese nosotros tenemos nuestra propia opinión referente a eso. Futbolísticamente... No, coincide nomás, justo también. Tenés que corroborar lo mío. No, que tenemos fuentes diferentes, Arturo, entonces... Tenemos fuentes diferentes, digo. Entonces llega por un lado el tuyo primero y el mío llega después. No se trata de que llega primero. Pero la cuestión es llegar nomás. Mejora el internet entonces para que llegue más rápido, Pancho. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibellala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Cómo se llama que van a promocionar en Libertad? No es promocionar. Amin Molinas. Va a tener más partidos. Visión somos todos, somos los que se animan a saltar y los que tienen los pies sobre la tierra, los que ayudan a cumplir grandes sueños y los que sueñan en grande. 31 años siendo el banco de todos, visión, más digitales, más humanos. La mejor Navidad está en Bristol, hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires, split y más. Pagas el año que viene y participas de millones en efectivo. Al final una Sportage 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. 1326. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. ¿Qué sí? No, que con el tema del arquero, digo, dos posibilidades que vienen desde... Dicen, hay que se suman. Servio y Ruan dos Santos. ¿A dónde? Que están... ¿Para dónde? Están preguntando. ¿Preguntar y también puedo preguntar? ¿Con mi hermana? Que el Libertad preguntó por Ruan. ¿Vos vieron representar a Ruan? No. ¿Cómo? ¿Por qué? Y desde que está en fútbol habla de Ruan. Buen arquero, buen arquero, quedó libre. Para suplente... ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extenionic y olvídate el calor Tokio prendidos a tu vida. Mira que le da, así como yo le doy manica a Camacho, vos le das manica a Ruan. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4601 y Norte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El demonio Vareiro, ¿qué dijo cuando yo le dije del club? Que dijo que alguien le llamó pero no quiso decir quién y dejamos nomás ahí. Yo le dije, pensamos igual, le dije. Sí. Probablemente él dijo porque él no sabía. Si él lo dice, yo no voy a decir. Claro. Pero los dos sabemos qué club es. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yolico Baterías Barta, un golazo. 1328. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Héctor Espínola, ¿cómo te va? Hola Arturo, muy buenas tardes para vos, para los colegas y para toda la audiencia. ¿Camino a Tacuarí? A Barrio Jara, ¿verdad? Ahora estoy manejando, me estoy yendo a Asunción, tengo una reunión esta tarde. ¿Con Tacuarí? Tengo una reunión esta tarde, Arturo. Y decí, con Regis. Vos sabés todo, Arturo, vos manejás la precisa. Bueno, quiere decir que te llamamos después de la reunión, Héctor. Yo creo que en el transcurso de la tarde sí te llamamos a tener novedades. Por eso te llamamos, a ver si se acordó o no se acordó.
para el extra con Héctor Espino, el arquero de ex arquero. Y ahí te va. ¿Y a qué hora la reunión? Y alrededor de las 3:30 más o menos, pero ya ahora justamente estoy manejando, estoy camino a Asunción y vamos a ver qué tal. ¿No? Lo mejor para vos, Héctor. Lo mejor para vos, gracias. Gracias, Arturo, gracias. Gracias, Héctor Espino. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Goldwyn los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 09814-34771. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. No hablamos tanto de Héctor, de él. Ahora hablamos con él. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer. Y punto de venta más cercano, Shorty Beef, carne 100% chaqueña. 13:30. Copetrol ya premió a 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año. Carga desde 150.000 guaraníes y generas tu cupón. Duplicas tus cupones cargando Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! ¿Qué? Ayer fue la reunión con Alexander Barbosa, donde el club le acercó la nueva propuesta, y Barbosa dijo, me voy a tomar un tiempo, voy a acercar a mi representante de esto y vemos las opciones reales que tiene de salir. O sea, todavía no le dio una respuesta oficial, está en pleno estudio de parte del futbolista en este caso. O sea, que le va a dar una respuesta a Libertad en los próximos días. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Con Comesipar termina el año con un 0 kilómetro, crédito para tu 0 kilómetro, tasas de interés del 10,9% hasta 48 meses de plazo y 11,9% hasta 60 meses de plazo. Con tu desembolso generas cupones para el sorteo de increíbles premios. Más info al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. 13:31. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Este domingo 3.100 millones en premios en el grandioso Una Casa Quinta. En el poderoso 2.000 millones si sale sí o sí una Peugeot 2008 y una Fiat Fastback 0 kilómetro. CNT, C por Emoy. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxux 0 kilómetro. Comprando productos Shell Lubricantes ingresás al link de la promo y completás los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de venta. Participás del sorteo el 1 de febrero 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Son 15, 16 jugadores que lo decía Canelo, 17 cuando estuvo acá. 17. Y hay que ver, ahora son menos. Y Mendieta ya se fue. Mendieta está en el exterior ahora. Sí, está de vacaciones. Al guaraní podría ser. Vamos a hablar con Emilio Dar después. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. 13:32. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Para ir repasando algunos nombres, para ir analizando caso a caso. Martín Silva, terminó ahora su contrato. Luis Cardoso. Iván Piris. Casi no hubo Luis Cardoso en el último tiempo. Sí, Iván Piris, que hablamos con él. Alexander Barbosa, que se reunió ahora. Iván Ramírez, terminó su contrato. Ernesto Caballero. Cristian Riveros. Merlini. Antonio Vareiro, que hablamos igualmente con él. Mendieta, que está así como están las cosas para ir a Guaraní. Tito Villalba. Tito Villalba 1 año y medio. Pero en el más. caso de él, por la lesión. claro, renueva. Oscar Tacuara Cardoso, que continúa. Y Roque, que continúa igual. Cristian Riveros también. Rivero, ¿sí creo que sí, porque le van a renovar. Y Cristian dijo como un deseo personal que él se quiere retirar. Cuando se retire, va a jugar unos 6 meses más en el Cristóbal Colón de J. Sí, Saldívar. ahora iba a jugar intermedia, se ascendían. Sí, él había dicho, pero como no Sí, ascendió, va a esperar un poco más. Que ese es su primer pero club. Él está lesionado ahora. Él tiene varios meses. ¿Qué te dije, Alexander Barbosa? 3 años de contrato. ¿Y qué dije yo? 3 años de contrato. ¿Qué dije yo? 3 años de contrato. ¿Qué dije yo? 3 años de contrato. Vos sabés todo, Arturo. Vos manejás la precisa. La precisa. Espera, Angelito. Te dije yo, y me miraron acá. 3 años de contrato, Barbosa. Y ustedes no me dieron bola. Tiene que decirle a Francisco López, su productor externo, su arquitecto, para que se corrobore. ¿Y las tejas? ¿Y las tejas? No, ese es otro caso. ¿Todavía no? Estamos hablando de Barbosa. Ya la compramos, tenemos de ya. Barbosa te dije, 3 años de contrato quiere. Lo dije. La verdad, pero ¿cómo vas a esto otra vez? ¿Cómo, Angelito?
¿Cómo tú vas a saber? Te voy a traer todo. Y ya dijimos, ni Angelito. Sí, sí. Muy claro. Y que el salario no es problema. O sea, la plata no es problema. 3 años de contrato, dije. Pero esto ya es... No sé qué de dónde vos sacás Pues esa si está en información. el Twitter, dijimos fútbol a lo grande, está puesto. Sí, sí. Y bueno. Juega en Nana de Celos del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Queríamos oficial. hablar con Lucas Quintana para decirlo, lo habrán dicho que fue elegido como el central del año. En el equipo A, estuvo en el equipo A. Sí, Haciendo pareja con Barbosa, justamente. Servicios para tu Toyota Camión Gino, no taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. En Cantabria sea hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Arrandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco S.R.L. ¿La Riera dónde estuvo acá? La Riera dirigió Sol de América y fue asistente de Peluso en Olimpia. Técnico Solo de que Newell's. en ¿Y Sol en Peñarol? como técnico principal en Sol no le fue bien. Duró 5 o 6 partidos y lo sacaron de vuelta. Ahora es técnico Con de Peluso Newell's. sí. Sí. Ahora llegó a Newell's, exactamente. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, Chaco, me respaldo 1336. total. Recupera el acetombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperal PY, calidad pasa. A todo ponerle pistón y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor. Grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta, conoce más en bistoni.com.by. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el ahorrazo. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Santiago Peña decretó asueto el jueves para funcionarios públicos para fomentar el turismo interno, el comercio y la reunión de familia paraguaya. Mañana es feriado. Para funcionarios públicos, sí, asueto. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy. Energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Libérate de los prejuicios. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado Cemento Vallemí. San Justo Hierros, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembé. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Cubillego. Llámenos al 729-6060. Fleming. A vos te dijo la señora que está en el exterior que Gerardo Mendieta, porque ayer estaba en donde. Porque supuestamente estuvo en su complejo. Hay gente que le vio, no sé si. Pero está en el exterior, dice. No, yo recibí acá. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. 1000 empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Ayer le hicimos una nota a nosotros. Sí, pero a Gerardo le dice que está en el exterior. Salvo que viajó hoy, ¿verdad? Claro. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre. Con Casa Grutter siempre salís ganando. No, es lo que le dijo. Eso nomás.
Los chorizos parrilleros Tupisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. 1338. Para que comprar, si puede alquilar, Rentamag, una herramienta más en su obra. Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crismo, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado en jugo de pomelo frutica. Agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. No es, Espino, lo que yo le dije. Esa hora no es la reunión. No es la reunión. Entonces es otro club. Y si no, otro club. Él te puede decir. A las 3 de la tarde dijo la reunión, ¿verdad? Sí. Con Tacuelí no es. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Club Gold son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Club Gold Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Otro de los que va a tener reunión mañana en Libertad es Ernesto Caballero. Que si no arregla, hay clubes interesados en él, del plano local también, pero la intención de Ernesto es de continuar y aparentemente tiene buen camino eso, está encaminado para que continúe, pero el tema es el salario. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. 1340. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo, cuota 285.000 guaraníes. También podés financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Puede tener reunión de todas maneras para escuchar, ¿verdad? Claro. Y decidir después. Sí, claro. En Tacuari. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Bueno, Gustavito, ¿tu carro queda? 1341. Ahora Emilio Dar, presidente de Guaraní, no va a decir la verdad nada más que la... Don Emilio siempre dice la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. ¿Está en línea, don Emilio? ¿Cómo te va, Emilio? Hola, Arturo. Buenas tardes para vos, para tu audiencia, para tus compañeros. Sabemos que estás muy ocupado, empresario, presidente de Guaraní, pero tenés que entenderlo a nosotros cuando Gerardo te llama, Rodrigo, es porque queremos saber de Guaraní. Preguntarte, ¿cuándo deciden al técnico, deciden la cuestión técnico, Emilio? No tenemos aún decidido, Arturo, entenderás, y toda la afición también, no es una decisión fácil de tomar. Nosotros hemos sido sorprendidos un poco por la renuncia del profesor de Munner. Si bien es cierto, no salieron las cosas y bueno, ya es un capítulo de alguna manera cerrado. No hemos tenido aún digamos que los datos suficientes de algunos cuerpos técnicos que estamos aún analizando para tomar una decisión. Esperemos que en el transcurso de esta semana y en la brevedad posible lo podamos hacer, Arturo. ¿Hablaste con Saba? Estuvimos en contacto con varios. Ahora mismo acabamos de tener 3 reuniones por Zoom con otros técnicos y estamos hablando con varios, Arturo. Yo no quiero mencionar nombres porque entonces es un manoseo innecesario, pero estamos hablando con varios. No, yo te pregunté, Saba, porque estaba como opción. ¿O está? Estaba como opción. Hay algunos que ya hemos ido decantando y yo no quiero dar nombre, Arturo, sinceramente. No quiero dar nombre aún por respeto a los propios profesionales también. Pero estamos viendo un cuerpo técnico acorde con nuestra realidad y con nuestras necesidades, ciertamente. ¿Vos considerás que el técnico debería ser paraguayo? Y también estamos en ese análisis. Ambos
estamos analizando extranjeros y paraguayos, sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo se da el caso de Santander? Santander tiene contrato con nosotros. Sinceramente, Arturo, estamos embarcados primero en el contrato, la contratación del cuerpo técnico, porque entenderás que en base a eso también vamos a hacer las descontrataciones y contrataciones de los jugadores. Eso sería lo ideal, obviamente, ¿verdad? Entonces estamos priorizando la definición de la contratación del cuerpo técnico. Pero te tengo que decir que acabo de salir de una reunión y estamos ya cerrando con un nuevo arquero titular para nuestro plantel. Gaspar Servio. Efectivamente. Retorna Servio a Guaraní. La plática, la charla fue con él. ¿Qué se dijeron? Contanos, Emilio. Bueno, nosotros estábamos analizando ya desde algún tiempo la posibilidad de contratarlo, pero no lo queríamos hacer no estando él en Paraguay. Cuando él retornó acá, lo hizo en Tacuarí, un equipo muy comprometido por la posición en la tabla de descenso, digo, ¿verdad? Y lo vimos realmente en un nivel muy alto, y en estos últimos tiempos con mucha más razón todavía por la situación de Tacuarito. Creo que cualquiera se merece una segunda oportunidad. Él habló con nosotros también y consideramos que es un momento adecuado para incorporar un jugador como él, de la jerarquía, como Gaspar Servio, un arquero 5 estrellas, para llamarlo de alguna forma, y que sí, ciertamente tuvo sus equivocaciones, así como cualquier otro, pero es un refuerzo que para nosotros es de mucha valía, sobre todo por el hecho de que tiene un sincero corazón aurinegro, y por eso viene, y a mí me consta, habiendo dejado oportunidades económicas, financieras, o económicas, digo, ¿verdad?, de mucho mejor argumento para venir a Guaraní y vestir nuestra querida casaca aurinegra. Así que comento que acabo de salir de ahí, del club, dándole la bienvenida, y creemos que es una incorporación fundamental para esta nueva etapa de Guaraní. ¿Y qué va a pasar con el Popi? ¿Le dijeron al Popi que no va más? Sí, de hecho el Popi, el contrato de Popi vencía ahora, ¿verdad? Vencía ahora a fin de año. Y claro. Popi también fue un excelente profesional, sin ninguna duda. Él nos ayudó en momentos buenos y malos a sobrellevar las situaciones. El equipo descansó sobre sus hombros en muchas oportunidades, y él como capitán creo que supo sobrellevar toda la presión, ayudar a los chicos, etcétera. Un excelente profesional a quien yo tengo que decir ahora agradezco en nombre del club la buena predisposición y la siempre el profesionalismo que tuvo con nosotros. Emilio Da, el presidente de Guaraní. ¿Y Willy Mendieta? No, estamos viendo a muchos. No, yo te pregunto, vos me decís, está en carpeta, puede ser, para informar correctamente, no, Emilio, ¿está en el interés Willy Mendieta? Está dentro de los jugadores que estamos el departamento de scouting del club creció muchísimo, está cada vez más certero, esperemos que sea así ciertamente,
y estamos con muchísimos jugadores que estamos analizando. Pero figura Willy. ¿Perdón? Figura Willy Mendieta. Sí. Y eso, porque uno informa, y entonces cuando yo dije Willy Mendieta me miraron, entonces uno tiene la información y te consulta a vos como presidente. ¿Cuándo van a definir el plantel de Guaraní? Estamos haciéndolo. Acabo de mencionarte la primera gran incorporación desde nuestro punto de vista, y aparte, pero de vuelta, la prioridad es cuerpo técnico en este momento. Nosotros tenemos ciertamente muchísimas negociaciones abiertas con jugadores y estamos avanzando con eso, pero la prioridad absoluta es la incorporación del cuerpo técnico. Presidente, ¿interesa Ernesto Caballero? ¿Está el nombre también ahí en las carpetas? No, creo que no, no lo recuerdo, francamente. Presidente, Luis Fariña es otro de los que deja el club. Sí, vence el contrato de Luis y él también deja el club, efectivamente. ¿Y qué otro jugador en la misma situación? Ya nos confirmó Muñoz, Fariña. ¿Otro que termina contrato y no va a seguir, que tenga en mente? Camacho, claro, luego... Que ayer se despidió, sí. Claro que ayer se despidió. A ver, un poquito... y varios realmente. Lo que pasa es que todo eso estamos en este momento terminando de resolver, de negociar. Algunos todavía tienen unos meses de contrato y todo eso. Yo creo que en el transcurso de la semana, por eso decía y le decía al productor también, vamos a esperar tener un poco más noticias para poder hablar, pero en el transcurso de esta semana vamos a ir, una semana corta ciertamente, ¿verdad? Pero creo que entre mañana y pasado mañana más tardar vamos a tener ya una definición con respecto a los que van al menos, ¿verdad? Sí. Arturo le preguntaba recién ya sobre el caso Santander y sabemos que tiene 6 meses más de contrato, pero con él conocimos en su momento que hay un acuerdo especial, que si él tiene otra oferta, él puede hacer uso de esa cláusula. Lo último que habló con Santander, ¿cómo él lo notó después de quedar fuera de Libertadores? ¿Tiene ganas? ¿Lo vio comprometido para seguir 6 meses más? ¿O qué le pareció? Te aclaro, Víctor, todo el plantel quedó libre a partir de la noche después del partido contra Cerro Porteño. Yo no tuve oportunidad de hablar con ninguno de ellos y ustedes saben desde luego que el cuerpo técnico quedó renunciante. Ellos también, cada uno está por sus pagos, digamos, ¿verdad? Nosotros aún no hemos tenido tiempo material de hacer un cierre en ese sentido y de hacer evaluaciones desde el punto de vista técnico. Sí hemos incorporado a nuestro exjugador y técnico Joel Benítez a la gerencia deportiva del club. Eso también es otra noticia que quería dar, ¿verdad? Él ya está plenamente en plena vigencia y función, y él probablemente se va a encargar también de hablar con algunos jugadores con quienes ya no vamos a contar en el transcurso del 2024. ¿Y Ferfer podrá volver? ¿Quién dijiste, Arturo? Pero no te Sí, Fernando Fernández puede volver. Hay muchos que pueden volver, Arturo. Eso no hay nada cerrado en este momento. No, pero Ferfer fue goleador la temporada pasada, se fue a Cerro, jugó poco, conoce la casa. Una pregunta por citar a quien conoce mucho la casa como Ferfer. La puerta del club no está cerrada y mucho menos para jugadores como Fernando Fernández, sin duda. ¿Verdad? Puede ser una posibilidad. Esto dependerá de tu gerente deportivo y del técnico ya. Del técnico, fundamentalmente, en ese orden. Del técnico, del gerente deportivo
y de las condiciones económicas también, obviamente. Bueno, ¿cuánto deben a Guaraní? ¿Cuánto está para cobrar Guaraní? Cerrando esta charla, ¿cuánto tiene que cobrar de jugadores transferidos? ¿Cuánto queda por cobrar? No, esto no lo manejo así, pero no solamente 2 jugadores son los que fueron transferidos últimamente, el resto, ya no, el de Morel y este chico Matías Segovia. ¿Y Segoviña qué pasa con él? ¿Se cobró? En Costita, no, Segoviña, claro. Tenemos que percibir, aún faltan, si mal no recuerdo, son 3 cuotas y lo de Morel son 2 cuotas. Terminan allá por el final del 2024. Pero nos van a invertir más, nos invierten más de lo que tiene Guaraní. No entiendo, Arturo. Nos vas a invertir más de lo que puede Guaraní, ajustarse a su presupuesto. Arturo, nosotros estamos, y eso oportunamente, seguramente que vamos a hablar, porque en 1 minuto, 2 minutos es absolutamente imposible. Nosotros estamos con muchos compromisos financieros, y ya dije en varias oportunidades del pasado, estamos honrando esos compromisos financieros y también estamos llevando el club de alguna forma para poder tener éxito deportivo. No es fácil hacer esa combinación. En ese tren de cosas y en el ordenamiento administrativo, financiero, económico del club estamos. No vamos a hacer contrataciones multimillonarias ni mucho menos, porque no queremos hundir al club todavía y en más compromisos financieros. Sí, perfecto, está bien. Hasta donde pueden entonces. Y con esto cerramos la charla, don Emilio Dael. Muchísimas gracias y disculpa tantas preguntas. Gracias, Arturo. Saludos a todos. Gracias. Saludos. Emilio Dael, presidente Guaraní. Ferfer tiene que volver. Tiene 1 año de contrato con Cerro, pero el Cerro no... ¿Para qué se va a quedar ahí? Aparte continúa Bernay y si Bernay le paga lo que tiene que pagar es otra cosa. El tema es que él tiene que buscar continuidad en minutos, que no lo tuvo en Cerro. Sí, jugó en reserva, fue jugador de reserva este semestre. Metió muchos goles incluso. Sí. Pero figura Billy Mendieta. Sí, figura. Es lo que yo digo como información nomás. Claro. Después viene la opinión. Y confirmado que no sigue Muñoz, que no sigue Fariña. Y Servio, que vuelve. Y claro, la confirmación vuelta de Servio. por supuesto. Y nuevo gerente deportivo, otro tema, Joel Benítez. Pero la nota de recuerdo son los 2 de Olimpia que aseguró. Sí. En un momento de crisis. Sí, así es. Casi $1 millón. Casi $1 millón. Los dos. 2 buenos refuerzos. El que va en cuota es 4 cuotas es Espínola, con Godoy Cruz. Parece que el de Venecia es contadito. Pero con Godoy 60% del pase. 60% del pase, sí. Y Joel Benítez confirmado como gerente deportivo. Gerente deportivo, sí. Me lo dijo. Nuevo cambio. Acá estamos como locos tratando de organizar un poco, pero cuando tenga tiempo... A las 3 se decide el futuro de Héctor Espínola. A las 3 en el Hotel Dassler se junta con la gente de Tacuarí. No sabe si es con Reggie o con el director deportivo. Que es Balinotti. Exactamente, para ponerse de acuerdo y ser el próximo arquero del equipo de Barrio Jara. Así es la cosa. Así es. ¿Y vos qué? ¿Qué? ¿Vos qué vas a decir? Estuvo bueno. Hace rato no habla Gustavito. No aparece más. En 3 minutos. Vos sabés todo, Arturo. Vos manejás la precisa. Esperan un ratito. En 3 minutos, sin ese, en 3 minutos calentamos el ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. ¡Ja! Si el amor que te doy es suficiente, porque te acercas abrigada hasta los dientes. Tú me contestas que presientes y presientes. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. ¿Viste? En 3 minutos
calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente. Y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente. Y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. Hoy somos 2 y el amor es suficiente. Mucho más que noticias.